Eskerrak osabe gaur etortearren, barriz bebeste hitzaldi batea. Eta gaurkun, Esteban eukiko gehuaz, bera ez da lehenengo zamendana, aurreko hitzaldi baten horbeian egon zan entzuten, bate batzuk golakordako zase beraz. Eta bueno, bera matematika isera, matematiki erakusten ibilirez ez dago batxillerrin 25 bat urtin, baina ez matematiki bakarrik. Astronomia arlunbe lan pedagogiko oso handi zein jau. Eta bueno, bera, Bizkaiko Astronomia Elkarteko kidera, Durangoko astrogelako arduradun bebara, eta 10 bat urtin, zientzixin irakaskuntzan bihar handi zein jau. Gero, Asociación para la Enseñanza de la Astronomía Elkarteko lehendakari orde badau bera, eta bueno, tresna didaktiko ugari sortutxuz, eta horrei esker beste sari asko eta asko irabazitxuz, bai Espaini mailan eta bai Europako beste hainbat lehiaketetan bai. Eta bueno, hitzaldi eta irakaslegun formazioirako hainbat ikastaro emotxuz. Eta bueno, aipatzeko bai zenbait liburu eta hainbat artikulu argitaratu zela. Eta, bueno, astronomixin ingurun divulgateko beti preste azaltzen dela, eta horretan bihar oso handiz etxen da bela. Eta ipatu nahiko neuke, animaten bazaz biztazo bat botatea, gaur egun, desde el tercer planeta deitzen den bloga eruten dau berak, beraz, hitzaldi xamatxute gero, da noi etxeko biharra, sartu blogin, de biztazo bat botaz merezi dau. Eta, bueno, beste bai, gaurkoz nahiko luzatu ga, beraz, nahizunin, eskerrik asko etortearen da horre. Arratsaldeon, eskerrik asko nagore, aurkezpenagatik, eskerrik asko zuei etortzagatik, eta noski zientziaren giltzale elkarteari gonbidatzagatik. Aspectos sorprendentes del sistema solar es el título de la charla. Hoy en día se habla mucho de cosmología, del origen y la evolución del universo, las galaxias lejanas, el universo en expansión. Pensamos qué ocurrirá o qué ocurre o qué ocurrió a millones de años luz. Se juntaron y produjeron esas ondas gravitacionales que después de más de 1000 millones de años han llegado hasta aquí, las han detectado hace menos de un año. Surge mucho interés por conocer lo lejano. No hay nada más que ver la gente cómo se anima cuando se organizan charlas o eventos de divulgación, o incluso el mismo libro de Stephen Hawking, el famoso Historia del Tiempo, un éxito editorial terrible, pero que yo creo que tiene un récord en que posiblemente sea el que menor porcentaje de lectores hayan conseguido acabarlo, porque aunque lo anuncia como cosa muy sencilla, se mete con cosas muy lejanas y muy difíciles y al final se hace duro. Bueno, simplemente como introducción, que pensamos en lo que está ocurriendo lejos, en lo que ocurrió hace millones de años, por allí lejísimos, y sin embargo muchas veces nos olvidamos de lo que está más cerca. Bueno, cerca entre comillas, pero que tenemos más a mano, como yo digo, lo que es nuestro barrio dentro del universo, nuestro sistema solar. Y debido, pues posiblemente a eso, a que a veces se nos va un poco la mente o el interés por lo lejano, hay aspectos muy curiosos, muy sorprendentes, que es lo que quería recoger yo hoy. Voy a picotear un poco de aquí y de allá, intentando dar cosas curiosas, anécdotas. Hay muchos aspectos que no se conocen bien, que sorprenden mucho y posiblemente por varias razones. Yo voy a seguir dos líneas diferentes que son, por una parte, hay muchas cosas que conocemos mal, hay muchos errores que tenemos todos y todas de lo que es el sistema solar porque nos lo enseñaron mal en la escuela, porque los medios de comunicación lo difunden mal, lo divulgan mal. Y bueno, y ahí tengo que entrenar el mea culpa porque, como ha dicho Nagore, pues yo he estado ya 35 años enseñando, entre otras cosas, astronomía. Entonces, si me quejo, y muchas veces los errores que voy a decir los he cometido yo. Y tengo más culpa porque a veces los he cometido sabiendo que estaban mal, un poco por salir el paso. Voy a poneros luego algunos ejemplos muy curiosos. Y luego otros aspectos diferentes. Hay aspectos muy curiosos del sistema solar, no sé si se me oye bien porque el micro se me está
cayendo por aquí. Hay aspectos muy curiosos del sistema solar que simplemente no se divulgan y que, bueno, a mí me extraña porque llaman mucho la atención y harían que la gente se interesase más por este tema. Voy a poner algún ejemplito y luego ya me voy a meter más de lleno. En la escuela muchas veces a los niños pequeños no se les puede explicar un tecnicismo, una cosa técnica en profundidad. Por ejemplo, la Tierra rota y debido a la rotación hay noche y día. Entonces, ¿cuánto dura la rotación? Pues 24 horas, que es el día. A un niño de 8 años le tienes que decir eso. Eso no es así, pero se lo tienes que decir porque no va a entender la pequeña diferencia que hay. Y en nuestro planeta es muy parecido. Pero luego en secundaria, cuando se habla del sistema solar, sí habría que decirle que una cosa es la rotación y otra cosa es el día y que pueden ser muy diferentes. Y como veremos luego hay planetas en que es totalmente distinto. Claro, luego no se lo enseñamos eso y yo soy profesor de secundaria y entonces yo tengo delito ahí por no haberlo recalcado y pasa lo que pasa. Luego vamos a ver ejemplos muy curiosos. A veces no se explica, en secundaria debería explicarse, no, una cosa es rotación, 23 horas 56 minutos en la Tierra, y otra cosa es el día, 24 horas. Bueno, parecido, pero en otros planetas es muy distinto. Y a veces se explica demasiado, que si la Tierra es una esfera achatada por los polos, mejor no decirlo, porque se imaginan que es una cosa así muy, muy aplastada y no. O que la órbita de la Tierra no es redonda. Esa es una de las mayores mentiras que he oído yo, a pesar de que sea verdad. Lo explicaré también. Que el ciclo lunar dura 28 días, lo sabemos todos, pues es mentira. Esas son dos falsedades tremendas. Luego, si queréis, en el turno de preguntas, si alguien tiene curiosidad, podemos comentarlo. Y las otras dos, pues yo lo podría en interrogaciones. Bueno, simplemente 4 detalles. Y luego, lo que decía, la segunda parte. Hay cosas preciosas, sobre todo de mecánica celeste, implicaciones de cómo se mueven los astros, hay espectáculos muy bonitos que se ven desde otros planetas y que, bueno, pues no se cuentan. Yo en broma suelo decir que los astrónomos somos unos inconsecuentes, porque nos gusta mirar hacia arriba, pero cuando mandamos una nave a otro planeta, le mandamos que mire para abajo. Parece que los astrónomos que nos gusta mirar el cielo nos volvemos geólogos. Bueno, eso es normal. Es mucho más importante averiguar si en Marte hay vida, o hubo vida, o puede haberla, que saber si en Marte hay eclipses o no hay eclipses, o cómo se mueven sus satélites. Es lógico. Pero, no sé, a mí me surge el tema de por qué no preguntarnos, bueno, pero, vale, esa nave que está ahí, que mire un poco para arriba y que nos diga cómo se ven los satélites de Marte. Bueno, esa falta de curiosidad, ¿vale? Un poco por ahí. Ya digo que es un poquito en plan de chascarrillo de meter la puya. Quizás sea que no nos interese cómo es el cielo de otros astros, porque pensamos que, bueno, pues el cielo es lo que vemos por ahí, desde aquí, lo que está ahí arriba, y que parece que tiene que ser igual en todas partes. Pues no. De hecho, por ejemplo, la circunstancia de que veamos estrellas desde la superficie sólida de nuestro planeta y las veamos solo de noche, es una circunstancia que en los cientos de astros, por no decir millones si consideramos todos los asteroides, en todos los astros del sistema solar, solo se produce en 2. Solo en la Tierra y en otro que veremos luego. En la mayoría de astros o se ven las estrellas siempre, de noche y de día, o no se ven nunca. Entonces, bueno, pues no nos ponemos a pensar qué ocurre si vamos a otro planeta, si fuésemos y mirásemos para arriba. Bien, yo os propongo hacer un viaje imaginario para ver qué ocurre en otros lugares, en otros astros del sistema solar. Y cuando lleguemos a cada astro, lo primero que haremos será mirar para arriba, ¿vale? Porque no somos geólogos. Bueno, yo por lo menos me gusta más mirar para arriba, no mirar para abajo. Bueno, el viaje es muy largo. No vamos a llegar hasta el final, eso lo sé, porque si no igual no cenábamos hoy. Entonces no hay problema, ya está, cuando ya estemos todos cansados, me dais una señal y volvemos, ¿vale? No hay problema. Y luego en las preguntas pueden surgir, si surgen más historias. ¿Qué pasa aquí, allí en Urano que no has llegado? Bueno, entonces eso, vamos a ir recorriendo distintos astros del sistema solar y cuando lleguemos miraremos para arriba.
De todas formas, cuando programamos cualquier viaje, antes de nada, tenemos que prepararlo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo es nuestro destino, cómo es el sistema solar. Y lo primero que hay que decir que así no. Estas imágenes que aparecen en todos los libros, en los pósters, en gráficos de Internet, divulgación, solo son gráficos esquemáticos que tienen muy poco que ver con la realidad. Por ejemplo, el cinturón de asteroides, a veces los niños me preguntan, ¿y cómo hacen las naves para poder pasar por ahí y llegar hasta Júpiter? No hay ningún problema. Pero tenemos un esquema dentro de la cabeza que se repite incluso en documentales de divulgación muy buenos, se repiten estas historias. Por supuesto, esto no está a escala. Vamos a hacer aquí un pequeño sistema solar a escala y vamos a ver que no tiene nada que ver con estas imágenes que nos ponen en todas partes. Simplemente cogiendo una tabla de datos, analizando el tamaño de los planetas y la distancia que están al Sol, nos llevaríamos una sorpresa. Voy a hacer aquí una escala del sistema solar donde, para que sea fácil, claro, los números de las tablas están ahí. En astronomía los números son muy grandes y no dicen nada. Y normalmente no nos ponemos a analizarlos y sobre todo a compararlos. Entonces, vamos a ver, vamos a coger una escala sencillita. 1 centímetro va a ser 1.000.000 de kilómetros, ¿de acuerdo? Cada 1.000.000 de kilómetros en el sistema solar, en este caso, lo vamos a tomar como 1 centímetro. Entonces, el Sol sería esta bolita de 1,5 centímetros. O sea que el Sol realmente su diámetro tiene, redondeando, 1,5 millones de kilómetros. Necesito un voluntario o voluntaria que me lo sujete. Vale. No sé si lo veis desde ahí lejos. A esta escala, la Tierra, vosotros igual vais a verlo, los de allí lejos no, pero es un alfiler. Aquí tengo un alfiler, pero no la cabeza, sino la punta. ¿Vale? O sea, si el Sol fuese 1,5 centímetros de diámetro, sería la Tierra aproximadamente 1/10 de milímetro. Supone la punta del alfiler. Y está colocada a 1,5 metros. ¿Te importa sujetarme? Más o menos esta distancia, ¿no? O sea, imaginaros, la Tierra, que es la punta del alfiler, está colocada a 1,5 metros. A 1 metro aproximadamente tenemos a Venus, que es muy parecido de tamaño a la Tierra, o sea, otro alfiler, aproximadamente aquí. Mercurio. Cuando van los chavales a Durango, todos les gusta mucho hacer esta serie de cosas que se tienen que mover y levantar, y entonces todos, yo quiero Mercurio. Entonces, ¿quién quiere Mercurio? Entonces, el que quiere Mercurio le doy esto, que no es nada. ¿Lo veis? ¿Veis a Mercurio? Alguno me dice sí, digo, pues no lo puedes ver porque no se ve. Mercurio a esta escala es invisible, ¿de acuerdo? Digo, bueno, pues imagínate un microbio que hay aquí que no se ve, pues esto sería Mercurio. Venus sí, la punta del alfiler. Marte, que estaría ya un poquito más para acá. Marte, pues tampoco se vería esta escala, estaría justo, o sea que Marte podría ser esto, que lo veis, ¿verdad? Bueno, Júpiter, evidentemente, que es el planeta más grande, Júpiter sí se vería. Júpiter sí se vería, sería la punta, sería 1,5 milímetros, sería la punta, la cabeza de un alfiler, de estas redondillas de 1,5 milímetros, y aproximadamente, pues habría que ponerlo haciendo así un cálculo a ojo, por aquí, no importa, sujetar a Júpiter. Este sería Júpiter. Claro, y están todos los chavales en fila cuando hago esto en el aula. Yo quiero el siguiente, venga, el siguiente Saturno. Ya tengo que bajarme las gafas. Saturno es una cosa muy parecida a Júpiter. Es la cabeza de un alfiler de aproximadamente 1 milímetro y que tiene el anillito con un cartoncito. Lo que pasa es que el que coge Saturno ya tiene que irse a la calle. Entonces, bueno, le dijo, depende cómo sean, algunos escapan y vale, pues al banco ese de ahí. Le digo, espera, quédate en la puerta y luego seguimos. Y Urano sería la cabeza de un alfiler normalita, esos son alfileres más gorditas. Un alfiler normal y corriente, la punta sería la Tierra y la cabeza sería Urano, que hay que ponerle fuera, y Neptuno también hay que ponerle fuera, claro, más lejos todavía. Vale. Gracias. Entonces, eso tiene muy poco que ver con las imágenes de los pósters. Eskerrik asko. Los números están en todas partes. Lo que pasa es que claro, uno no se pone a hacer cuentas, a comparar, a hacer divisiones, porque es un poco rollo. Bueno, más o menos la situación sería esta. Esto es visto desde arriba. ¿Veis dónde estamos, no?
Bueno, yo había colocado el Sol en la punta de aquí, entonces Saturno sí me cabía en el borde. Esto sería la órbita de Saturno, a esta escala que hemos dicho. Suponiendo que el Sol le pondríamos más o menos por aquí. Como le hemos puesto más allá, Saturno se nos ha salido a la calle. Pero Urano y Neptuno, pues casi llegaría, bueno, Neptuno casi llegaría a la ría. Pero a ese tamaño, o sea, la Tierra es la punta del alfiler. O sea, hay una cosa que normalmente no nos paramos a pensar, y es que el sistema solar es una cosa tremendamente vacía. O sea, es casi nada. O sea, comparamos el espacio que ocupa con los tamaños. Claro, como siempre aparecen miles de kilómetros y millones de kilómetros, eso en la cabeza cuesta mucho, pues no se hace uno la idea. Pero todavía hay algo más sorprendente, y es que hay más allá del sistema solar. Si pensamos, bueno, más allá, pues hay millones de astros, la familia de Plutón, el cinturón de Kuiper, la nube de Oort, los cometoides, pero bueno, eso ya no hace falta ponerles porque esos ya están puestos. Todo el aire está lleno de polvillo, de motillas de polvo que son prácticamente invisibles, estaría todo lleno. Pero bueno, el siguiente astro aparente es la estrella más cercana, exceptuando el Sol. La estrella más cercana es Alfa Centauro. Alfa Centauro son 3 estrellitas, es un sistema triple, que incluso se ha descubierto que la más pequeña tiene un planeta, posiblemente haya más, pero se ha descubierto un planeta, o sea que ya tenemos 4 astros. Alfa Centauro A es un poquito más grande que el Sol, muy parecida. ¿Te importa? Alfa Centauro B es anaranjada, es un poquito más pequeña que el Sol. Y Próxima Centauro, o Alfa Centauro C, sería pues un poco más grande que Júpiter, bueno, el doble o el triple que Júpiter. Ahora, el problema está, ¿dónde tendríais que ir? ¿A dónde les mandamos a estos para mantener la escala? Empezamos a decir, ¿a la playa? ¿O a Mutriku? Venga, ¿a Bilbao? Más lejos. Tendríais que ir a Galicia. A Galicia. Manteniendo la misma escala, o sea, de 1 centímetro es 1.000.000 de kilómetros. Es que Alfa Centauro está a 4 años luz, y 4 es un número muy pequeñito, entonces parece que está aquí mismo. Claro, 4 es un número muy pequeñito, pero 1 año luz es algo que no nos imaginamos. Que la luz, que va instantánea casi, 300.000 kilómetros por segundo, durante un año puede correr mucho. Entonces, para que nos hagamos la idea, desde la Tierra, desde el Sol hasta la Tierra, la luz tarda 8 minutos. Haciendo la escala y haciendo las cuentas, primero parece que te has confundido porque no puede ser tanto, repasas todo. Pues no, 4 años luz sería la distancia aproximada que hay desde aquí a Lugo, por ahí. Aproximadamente. Entonces, otra cosa que está clara es que el sistema solar, aparte de estar casi vacío, está aislado, está tremendamente aislado. Bueno, para situarnos. Y eso está dentro de la galaxia, y luego las otras galaxias están Andrómeda está a 2 millones de años luz, la más cercana, bueno, una de las más cercanas, y por ahí ya nos seguimos porque ya se nos acaba la referencia, a pesar de que hemos cambiado 1.000.000 de kilómetros por 1 centímetro. Bien, segunda pregunta, si organizamos un viaje, ¿por dónde tenemos que ir? Bien, aquí no vale coger el Google Maps o y decirle, pues quiero ir a Benidorm, y te dice el camino más corto, incluso si hay atasco, cuánto tardas. Porque en los viajes por el sistema solar, los caminos más cortos no sirven. Un ejemplo. Imaginaos que queremos ir a Marte. Este es el Sol, la Tierra, la órbita de la Tierra y la órbita de Marte. Claro, si la Tierra está aquí, Marte puede estar en cualquier punto de su órbita. Lo lógico sería esperar a que Marte se coloque ahí, cerquita, y en ese momento lanzar la nave, ¿no? Bueno, vamos a ver, pensar un poquito antes. No, porque claro, la nave tarda un poco en llegar. Entonces, parece más lógico, que no es lo que se hace, pero parece más lógico, vale, esperar un poquito más que la Tierra ya le haya cogido un poco de ventaja, o vamos a poner, por ejemplo, esta posición, que la Tierra le ha adelantado a Marte. En este momento yo calculo lo que va a tardar la nave en llegar ahí, calculo el trozo que le falta a Marte para llegar ahí, y en ese momento lanzo, ¿no? Entonces, en esa dirección, y hasta que se juntan. La Tierra no importa dónde quede, el tema es ese. Bueno, pues que sería el camino más corto y el que parece más lógico, es totalmente imposible.
Es totalmente imposible porque, aunque es el camino más corto, y aquí está cerquita en el gráfico, son más de 55 millones de kilómetros. Según sea por aquí o por aquí, porque la órbita de Marte es un poco excéntrica, pero bueno. Y entonces, para hacer ese viaje, tendríamos que cargar tanto combustible en el cohete, en la nave, que no podría despegar. O sea, es totalmente imposible. Entonces, si el camino más corto no se puede hacer, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo más fácil es el camino más largo, aunque sea paradójico. O sea, en vez de lanzar el cohete así, a la distancia más corta posible, lo voy a lanzar a la distancia más larga posible. ¿Por qué? Porque el combustible en este caso sale gratis. No hay que cargar el cohete para esto. ¿Por qué sale gratis? Porque lo que se hace es colocar la nave en una órbita elíptica alrededor del Sol, y todos sabemos que ni los asteroides ni los planetas llevan motor. La fuerza que les mueve es la gravedad del Sol. Entonces hay que hacer eso, es decir, calcular una órbita elíptica, en uno de cuyos focos estuviera el Sol, darle una velocidad y una dirección adecuada para que tome esa órbita, y en cuanto ya está por aquí, se apaga el motor y se le deja solo. Por supuesto hay que afinar mucho y de vez en cuando se hacen pequeñas correcciones, pero básicamente, si el lanzamiento es correcto y todo es perfecto, no haría falta cambiar nada. O sea, el motor apagado hasta que llegue aquí. Cuando llegue aquí, se encienden los motores para adecuar la velocidad a la de Marte, y entonces, pues así se hace. Y nos ahorramos el combustible. Hoy en día, con las naves pequeñas, los primeros robots que han ido a Marte, si tienen poca masa, se hacen trayectorias más cortas. Y se les puede de vez en cuando dar un empujoncito. Pero ya el Curiosity, que era bastante grande, y por supuesto, si hay viajes tripulados, esta sería la única opción. Bueno, hay otra que os voy a contar después, pero, o sea, una nave pesada no se le puede empujar con un motor. Bueno, se está estudiando motores iónicos y tal, ciencia ficción, como en la película de Marciano, pero actualmente todavía no tenemos. Bueno, otro asunto, tercera pregunta, ¿cuánto salimos de viaje? Y aquí no vale pues cuando me apetezca, porque habéis oído hablar de las ventanas de lanzamiento. Claro, si yo voy a mandar al cohete para que él vaya por la atracción gravitatoria del Sol hasta aquí, el tiempo en que tarda está totalmente determinado, o sea, no puede ser ni más ni menos. Eso por las leyes de Kepler. O sea, a partir de esta distancia, cogí la formulita que encontró Kepler y sabes que vas a tardar 8 meses y medio. Puede ser un poquito más si es de aquí a aquí, o un poquito menos de aquí a aquí, pero alrededor de entre 8 y 9 meses fijo. Entonces, si se va a encontrar con Marte, si se tiene que encontrar con Marte en este punto, yo tengo que calcular dónde tiene que estar Marte 8 meses y medio antes. Entonces, de acuerdo con eso, hay unas posiciones claves del Marte, la Tierra y el Sol, que aproximadamente es 60 y tantos grados, cuando la elongación de ese ángulo es 60 y tantos grados, sabemos por geometría que Marte va a tardar desde aquí hasta la parte contraria esos 8 meses y medio, que es lo mismo que va a tardar la nave. Entonces, pues nada, cuando es el momento adecuado, es la ventana de lanzamiento. Tenemos, bueno, un margen, por supuesto, porque se puede cambiar un poquito, se puede ponerle un poquito de motor, gastar un poco de combustible, pero no demasiado. Es decir, las ventanas son lo que son, no son excesivamente amplias en cuanto a fechas. Y entonces, en ese momento, dejamos la nave, ella va sola, hasta que se encuentra con Marte. Es, por ejemplo, la trayectoria de Curiosity. Hay otras soluciones. Claro, si no podemos cargar mucho combustible, hay una solución: repostar en el camino. Eso se puede hacer. Con Marte no se ha hecho, pero se está pensado sobre todo para viajes de vuelta. Y sí se ha hecho cuando se han lanzado naves a otros planetas exteriores, incluso la famosa nave Rosetta, que fue a un cometa, el Yasimov-Gerasimenko, y las Voyager hicieron esto. Por ejemplo, sería posible el siguiente viaje. En vez de hacer esto, yo lo lanzo a la parte opuesta de la órbita hasta la órbita de Venus. Voy a hacer esta trayectoria. Aquí se va a encontrar con Venus. Bueno, por supuesto tengo que calcular dónde tiene que estar Venus en el momento del lanzamiento. Entonces, la primera parte sería mandarle a hacer esa órbita, y ahí se encuentra con Venus. Realmente en escala estaría muchísimo más cerca, No les he juntado para que se vea que están separados. En este momento se hace el repostaje. ¿Qué consiste? Pues Venus, mediante atracción gravitatoria, le proporciona energía a la nave y la acelera. Al acelerarlo,
al proporcionar energía, la órbita cambia, se cambia a una órbita más amplia, también alrededor del Sol, es acelerado, y ahora va a seguir esa otra órbita, sería en realidad media órbita. Y todo lo tenemos que tener calculado desde el principio con las posiciones de Venus y de Marte para que al final pues, la nave se vuelva a juntar con Marte. Todo muy bonito, ¿no? Esto no se ha hecho nunca con Marte, ya digo, se ha hecho con Rosetta, se hicieron, esto se llama ayudas gravitatorias, se hicieron 4 o 5 ayudas gravitatorias, incluso varias con la propia Tierra, es decir, lanzar la nave en una órbita muy extraña que se vuelve a encontrar con la Tierra al cabo de un tiempo y es la propia Tierra la que le impulsaba. Le impulsó la Tierra, le impulsó Marte, la Tierra otra vez y luego al final ya se marchó hasta el cometa. Si está pensada esta órbita, esta trayectoria, es peor que la otra en el sentido de que incluso es dura más en el tiempo y hay que hacer más cálculos porque jugamos con la posición de 3 planetas. Pero está pensada, si se hacen viajes tripulados a Marte, mediante el primer método que se llama órbitas de mínima energía de Hoffman, para volver, si queremos utilizar el mismo camino, tendrían que estar los astronautas obligatoriamente 1 año y pico. O sea, llegar allí y obligatoriamente en 1 año y pico no pueden volver, porque no se produce la ventana, o sea, las posiciones adecuadas. Entonces, están estudiando este método, pero al revés, para poder volver rápidamente. Bueno, pues estar unos días allí y tal, hacer los experimentos que sea y volver, porque 1 año y pico después de 9 meses de viaje, pues puede ser muy duro. Bien, luego también es importante la hora de salida. Entonces, hay ventanas de lanzamiento en cuanto a fechas, y también en cuanto a horas, porque el mayor impulso que se le da a la nave no es el del cohete de lanzadora, sino que es la de la propia Tierra. O sea, la Tierra, de alguna forma, con el movimiento que lleva, impulsa al cohete. Entonces, si hacemos un lanzamiento directo, lo tendríamos que lanzar por aquí, que sería al amanecer, la Tierra está girando así, pero bueno, normalmente lo que se hace es lanzarlo a una órbita que se llama de estacionamiento, comprobar que todo va bien y a partir de esa órbita lanzarle. En esa órbita no se está mucho tiempo, bueno, pues por muchos temas, con lo cual tenemos que calcular cuánto tiempo va a estar en esa órbita de estacionamiento y la órbita de estacionamiento sería idóneo dejarla en este momento, cuando está tangente, aquí la aceleramos y se va para allá. Bueno, total que depende de la posición, incluso de la hora, la Tierra está girando, para que las ventanas de lanzamiento en cuanto a la hora también sean estrictas. Bueno, yo cuando explico esto, muchas veces alguien me suele decir, pero Esteban, estás haciendo esto mal, estás poniendo órbitas redondas y todos sabemos que las órbitas de los planetas, la órbita de la Tierra no es redonda. ¿Tienes una moneda, Maite? Se me olvidó coger. No es elíptica. Es elíptica, ¿no? ¿Nos han contado que la órbita de la Tierra no es redonda? Pues os han engañado. Si medimos la órbita de la Tierra por el lado más largo y por el lado más corto, bueno, efectivamente es una elipse, pero es casi redonda. Los números que me salen en millones de kilómetros son estos: 299,2 millones de kilómetros por aquí y 299,16. O sea, es prácticamente lo mismo. De hecho, la proporción entre uno y otro, me sale este numerito. Entonces, la órbita de la Tierra no es redonda en proporción por 1/10 milésima, y 1/10 milésima no es nada, o sea, en porcentaje un 0,014%. Entonces, hay una cosa curiosa que un día me dio a mí por mirar, oye, las monedas tampoco son redondas perfectas, ¿no? Si mides en micras, si mides con un calibre de precisión, efectivamente coges cualquier moneda y no es redonda del todo. Entonces resulta que hay una cosa clarísima, ¿las monedas son redondas? Bueno, todo el mundo dice que sí. Entonces, si las monedas son redondas, todo el mundo dice que son redondas, no sé por qué la gente dice que la órbita de la Tierra no es redonda. No hay una moneda en todo el mundo, seguro, he medido muchas, que en proporción sea tan redonda como la órbita de la Tierra. O sea, la órbita de la Tierra es prácticamente redonda. ¿Ves la diferencia? Evidentemente la perfección no existe, ¿de acuerdo? No hay ningún problema con lo que dijo Kepler, porque las órbitas son elípticas, pero la circunferencia es un caso particular de elipse, con excentricidad cero, no hay ningún problema. Incluso hay satélites de Júpiter que tienen excentricidad cero, son las órbitas, pues si existiera la perfección, perfectamente redondas. Bueno, lo que... no sé si eso os extraña. Yo, desde luego, cuando me puse a hacer números y empecé a medir monedas y cosas, me extrañó mucho, porque yo en mi casa no tengo nada tan redondo como la órbita de la Tierra.
Ni los posavasos, ni los bordes de los vasos, ni nada. O sea, no tengo nada. Me imagino que habrá piezas de precisión por ahí que sean más redondas que la órbita de la Tierra. Si no, sería una paradoja que la órbita de la Tierra fuese lo más redondo del mundo, cuando todo el mundo dice que no es redonda, ¿no? Pues así es la situación. Un poco para hacer el chiste. A veces me dicen, Esteban, estás equivocado, porque mira la distancia en el perihelio y la distancia en el afelio. Pero eso es otra cosa. Efectivamente, yo no he hablado del Sol. Si yo coloco el Sol, efectivamente el Sol no está en el centro y esa diferencia sí es apreciable, ¿vale? O sea, la órbita de la Tierra es prácticamente redonda, pero me olvido del Sol. Aquí sí que hay un 3%. O sea, si yo mido la distancia en el perihelio, en el punto más cercano, y en el afelio, y hago la división, me sale 1,03, que no tiene nada que ver con esto. Aquí hay un 3%. Un 3% hasta se puede visualizar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí he colocado, no sé, más o menos, sí que me hace bien la proporción. Esta es la órbita, la 1 es la órbita de Venus. La 2 de Mercurio, la 3 de Marte y la 4 de la Tierra. Esta yo la he hecho con la herramienta de hacer circunferencias. No sé si la proyección se ve redonda, ¿no? La de la Tierra la he alargado un píxel y me he pasado. O sea, con un píxel que la alargues, con la resolución hoy en día de los ordenadores, ya te has pasado. Ya es mejor, es más cercana si la haces con la circunferencia. Pero bueno, por diferenciarla, y la de Mercurio es la más elíptica. No sé si veis que por aquí es más larga que por aquí. No se aprecia, pero si la mides sí. Y lo que sí se ve claramente es que cuando las órbitas empiezan, por así decirlo, a estirar, según unos astros u otros, el Sol se separa cada vez más del centro. Entonces, la posición del Sol en Venus sería prácticamente en el centro. Bueno, he dicho que en mi casa no hay nada tan redondo como la órbita de la Tierra, que posiblemente en algún sitio lo habrá. Sí sabemos que hay algo más redondo que la órbita de la Tierra, fijo, es la órbita de Venus. La órbita de Venus es más redonda que la de la Tierra. O sea, es así que aquí el Sol, o sea, aquí prácticamente está en el centro, aquí hay un 3% de diferencia respecto a la distancia máxima y mínima, y, por ejemplo, en Mercurio, esto sería, pues, bueno, el doble, una vez y media más que esto, o sea, un 50% más larga. En Mercurio sí es apreciable. Sin embargo, a pesar de que los focos de la elipse están bastante separados, fijaros que no pierde, vamos a decir así, en gran medida la redondez. Entonces, ¿por qué todo el mundo piensa que la órbita de la Tierra es así? Y se ven gráficos de estos en cantidad de sitios. Además, este gráfico es muy curioso porque hay cosas muy técnicas, el nodo ascendente, el argumento del perihelio, que le ponen hasta con decimales de grados, o sea, es un gráfico técnico y totalmente... Y sin embargo, me ponen la órbita de la Tierra de una manera que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, yo tengo mi teoría de por qué ha pasado eso. Si luego queréis no me voy a liar porque si no, no salimos de viaje. Si queréis luego me lo preguntáis. Pero es un error de la escuela. La escuela, en este caso, el niño que al principio aprende que... Bueno, lo dejo para luego. Está claro que el error está ahí. Esto es del libro, creo que es de cuarto de ESO de mis niños. Bueno, mis niños, cuando eran niños, de mis hijos. Entonces, la órbita de la Tierra, y dice, lurraren traslazio egidura, badaezpada goitik ikusita. Posible izango litzateke, perspektibas. Perspektibas egin da baldin badago, bai, zirkunferentzia bat perspektibas da elipse, ¿está? Baina, badaezpada goitik ikusita. O sea, que está vista desde arriba, no es en perspectiva, ¿vale? O sea, cuando veis un gráfico en que las órbitas son elípticas, no digáis, uy, está mal que lo ha dicho Esteban. Si es una representación en perspectiva, está correcto. Si es una representación en planta, no. En planta quiere decir desde arriba, goitik ikusita, como pone en el libro. Lurrak, elipse, formako igidura. ¿Para qué demonios les dirán a los niños de cuarto que la órbita de la Tierra es una elipse cuando les cambian la idea correcta que ellos tienen, que si da vueltas alrededor será un círculo, por una idea que es totalmente falsa? O sea, la órbita de la Tierra, como os digo, no es así, es más redonda que esta moneda, mucho más redonda que esta moneda, en proporción. Y luego pasa lo que pasa, que aparecen gráficos como estos, que si esto fuera en perspectiva es correcto, pero mirad dónde ha puesto el Sol. O sea, y lo que vemos también en la tele. No voy a decir de qué editorial era el libro, ni voy a decir en qué página web es esto, ni voy a decir en qué cadena está sacado esto, pero todos los años 2 veces ponen el perihelio y el afelio, que es muy interesante. A mí me agrada cuando sacan noticias de astronomía en el Eguraldi de la tele, pero para explicar que estamos en el perihelio me pone esta órbita. Entonces yo no digo, sí, mira, la Tierra hoy está aquí el 4 de enero, entonces vemos, nadie se dará cuenta de que esta distancia es más larga que esta, por ejemplo.
Y te dicen, utilizan ese gráfico para explicar que estamos justo en el perihelio, en el momento más cercano al Sol. No entiendo. Claro, hablando y tal, pues una vez claro, te piden colaboración para otras historias y le dices, oye, Urco, que eso lo ponéis mal. Ah, ¿cómo es? Pues es, mira, hazlo así. Y si quieres exagerar, no exageres la redondez, exagera la distancia del Sol al centro, que es así, es evidente, y te va a ayudar. O sea, tú pones la órbita redonda y el Sol, en vez de poner en el medio, sí, a un 3% lo puedes exagerar un poquito, lo llevas ahí. Y ahí se ve perfectamente que el perihelio es el punto más cercano. Aquí no. O sea, que por hacer las cosas de esta forma, lo que quieres explicar, estás contradiciéndote. No sé si me explico. Bueno, después de que le dije a Urco 3 veces, oye, que se me ha olvidado, perdona, no sé, al final lo puso bien. Claro, el Urco ya dejó el programa y cogió otra persona que no sabía del tema y la volvió a poner alargada. Y yo ya enfadado de malas maneras, lo reconozco, se lo dije, pero bueno, al final me hizo caso, la volvió a poner redonda. Pero la última vez de todas, pues la ha puesto otra vez alargada. Me imagino, yo sospecho que es la persona que ha hecho el gráfico que le sentó mal que le dijeran que esos gráficos que hacía él que no estaban bien, que les pusiera redondas. Entonces, hay dos veces que ha salido bien, pero la última ha salido mal. Entonces, como queda poquito para la Felio, yo no voy a estar aquí, voy a estar en Andalucía en un congreso. El día 4 de julio o el 5, no he mirado exactamente, saldrá en la ETV, en el Eguraldi, el Afelio. Me miráis a ver si me pone la órbita redonda o la órbita alargada. Ahí he dicho que no iba a decir la cadena, pero bueno, ya se ve. Pero, a ver, pasa en todos los sitios, ¿eh? O sea, no es aquí. O sea, aquí es porque me ha tocado de cerca y por el que les he podido decir. Pasa en todos los sitios y, evidentemente, bueno, pues hay que dejarles. Hay libertad, bueno, es una tontería. Bueno, vamos a empezar el viaje. Voy a hablaros un poquito de la Luna y luego hacemos un descanso. Venga, que es que ya por lo menos vamos a salir de viaje, nos vamos a dejar aquí sin esto. Bueno, empezamos el viaje. El primer astro, lógicamente, que visitaríamos sería la Luna. Nos vamos a la Luna, en 4 días se llega, los astronautas del Apolo llegaron en 4 días. Imaginaros que llegamos a la Luna y, como hemos dicho, miramos hacia arriba. Entonces, la primera pregunta que me asalta es, ¿esta imagen está tomada de día o de noche? Bueno, está claro que es de noche porque hay estrellas, pero no, aquí le pega el sol y hay sombras. Está hecha de día. Bueno, es una imagen que no es real. Es de Rod Miller, pondré varias de él, es un artista que hace cuadros muy bonitos de cómo se veía el cielo en otros astros. Bien, lo que pasa es que en la Luna, como no hay atmósfera, también de día el cielo es negro y también se ven las estrellas. O sea, desde la Luna las estrellas se ven tanto de día como de noche. Y el cielo siempre es negro. Por supuesto, de día, si tenemos el sol por ahí, pues alrededor del sol dará mucho fogonazo y no se verán, pero alejándose un poquito la vista, sí. Y veremos esa cosa que parece la Luna, pero evidentemente os imagináis lo que es, ¿no? Si estamos en la Luna, eso es la Tierra. La Tierra se ve espectacular porque se ve 4 veces más grande en diámetro, en superficie 16, 4 veces más grande el diámetro que lo que nosotros vemos la Luna desde aquí. Y hay una cosa muy bonita o muy curiosa, y es que, lógicamente, la Luna tiene rotación, y entonces, desde allí hay días y hay noches, el Sol se mueve, las estrellas se mueven en su cielo, pero la Tierra prácticamente no se mueve. Entonces, imaginaros que os vais a la Luna, os ha tocado la primitiva, como anuncian hoy en día, que si tienes caprichos, aprovecha, financiéis el viaje y os hacéis una casita en la Luna. ¿Dónde pondríais la ventana? Pues, lógicamente, para que desde mi habitación por la ventana viera la Tierra, ¿no? Y alguien me va a decir, bueno, pero es como si me dices, pues la pones mirando al sol, pero el sol luego se va. Pues es que la Tierra no se te va a ir de la ventana. Perdón. La Tierra, como digo, se vería 4 veces más grande. Esto es la imagen de la Luna visto desde aquí, el tamaño, para comparar, ¿vale? Nos hacemos la casita con la ventana vista a la Tierra. Entonces, la Tierra sí que la veríamos oscilar un poco, pero no se va a marchar. A intervalos de un día, las estrellas se mueven. Esta estrella, a ver, estas 2 estrellitas ahora están aquí y luego se van para allá, pero la Tierra no se nos va a ir de la ventana. Suponiendo una ventana de 18 grados. 18 grados más o menos es lo que desde el fondo veis la pantalla. Los que estáis aquí delante, pues la mitad o menos. Entonces, imaginaros que hacéis la ventana de ese tamaño para que desde la cama tengáis esos 18 grados, no vais a perder nunca de vista a la Tierra. La Tierra siempre está ahí puesta. Nunca sale ni se pone. Bueno, a no ser que nos vayamos a un lugar donde esos 18 grados haga que se esconda. Vale.
Dos imágenes y ya rapiditas y ya hacemos el descanso. Bueno, yo antes tenía todo este tinglao montado con imágenes de este tipo que van a saltos. Ahora con el programa Stellarium, con aplicaciones informáticas, es una gozada y voy a tener que cambiar todo. De momento solo he puesto aquí un par de imágenes. Estos son ya tipo vídeo, los he hecho con el programa Stellarium, que puedes ver el cielo en cualquier lugar, incluso ahora te permite simular que estás en otro astro. Desde la Luna veríamos la Tierra girando. Lo acelero un poquito para que vaya más rápido. Veis, las estrellas se van moviendo, la Tierra apenas va a oscilar por aquí, pero no se va a marchar. Y la fecha le he puesto septiembre del 2015 porque me acuerdo que hubo un eclipse de Luna, se vio desde aquí. Entonces vamos a ver qué se vio desde la Luna el día del eclipse. Más lento para ver. Pues se vería como el Sol, ahí está la Tierra en fase nueva, por eso está oscura. Cuando aquí vemos un eclipse de Luna, desde la Luna se ve un eclipse de Sol. El Sol aproximadamente del mismo tamaño que vemos desde aquí y la Tierra pues 4 veces más grande. Bien, y una última rapidita. Hablando de eclipses, este verano va a haber un eclipse total de Sol. Bueno, se va a ver total desde Estados Unidos, alguno ya tiene todo preparado para el viaje. Bueno, desde aquí no se va a ver prácticamente nada. Vamos a ver cómo se verá desde la Luna. Entonces, esto sería cómo se ve, visto desde la Luna, cómo se ve la Tierra el día 21 de agosto, dentro de poco, y cómo se vería el eclipse de Sol. ¿Veis esa manchita oscura? Estados Unidos, bueno, Norteamérica, esta manchita oscura, ahora está en el Atlántico. No sé si se aprecia. Bueno, entonces hemos quedado en la Luna. Si os parece, hacemos un descanso, ¿verdad? Y luego seguimos. Entonces, si os parece, continuamos el viaje. Como he dicho, el viaje en principio es muy largo. Va a durar, bueno, media hora. Bien, ¿no? Ha sido media hora un poquito larga, bueno, pues media hora un poquito corta, pongo el cronómetro. De todas formas me pasaré. No hay ningún problema porque no vamos a llegar hasta, probablemente, bueno, nunca he llegado hasta Neptuno, entonces tampoco creo que llegue hoy, pero no hay problema porque está previsto la vuelta en el momento que queramos, ¿de acuerdo? O sea que si no me doy cuenta me echáis y volvemos. Bien, el asunto está, bueno, ya la Luna incluso pues ya lo ha pisado gente, pero nadie ha pisado otro planeta distinto. Se habla del viaje a Marte, pero todavía no hemos ido y parece que va para largo. Pero bueno, si vamos a seguir en el viaje, lo más lógico sería preguntarnos por dónde sigo, cuál es el planeta más próximo. No sé si alguna vez os lo han preguntado. Esta pregunta sale muchas veces en concursos de la televisión, de la radio. Bueno, pues a veces la gente le entra la duda. A ver, el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, parece que Venus es el más cercano, ¿no? Te puede surgir la duda, mira que si Marte es que está más para acá y lo han puesto mal. Te puede surgir la duda entre Venus y Marte. Si os preguntan en un concurso de televisión, bueno, o en cualquier sitio donde realmente haya dinero en juego, contestar que Venus. Pero que sepáis que casi seguro estáis equivocados. O sea, si os preguntan cuál es el planeta más cercano, no la órbita más cercana o el que más se acerca, sino cuál es el más cercano. Porque los planetas siempre nos los imaginamos así, pero evidentemente nunca están así. Cada uno tiene su órbita y puede estar en cualquier situación. Hoy, esta es la posición de hoy. Y justamente hoy, el planeta más cercano, esta sería la Tierra, el más cercano es Venus. Va a estar el más cercano hasta agosto. Pero después Venus, que corre más, se va a ir para la parte de atrás, la Tierra también, pero y durante 9 meses seguidos el planeta más cercano va a ser Mercurio. Luego le va a tomar el relevo Marte, porque Marte se va a poner cerquita y Venus va a estar más por la otra parte. Entonces, claro, los más cercanos pueden ser, dependiendo de la fecha, Mercurio, Venus o Marte. Pero por probabilidad, una fecha al azar, el más cercano, el que tiene las mayores papeletas, si hay que hacer apuestas, yo, si no tengo la imagen de cómo están hoy, yo siempre apuesto por Mercurio. Mercurio es habitualmente el planeta más cercano, y eso se hace raro, ¿no? Pero hay una razón. El que más se acerca es Venus, lógicamente puede estar aquí, pero Mercurio es el que menos se aleja. Porque Mercurio, como mucho, fíjate, ahora está en la parte más lejana.
que puede estar. Pero Venus, siempre que esté por aquí, va a estar más lejos, y Marte va a estar más lejos. Mercurio es el planeta que menos se aleja y, por lo tanto, que en una fecha tomada al azar es el que más probabilidades tiene de estar más cercano a la Tierra. Ahora, ya digo que en un concurso donde haya dinero en juego no lo digáis nunca, siempre que en estos casos no hay que pensar cuál es la respuesta correcta, sino hay que pensar cuál es la respuesta que el que me lo pregunta piensa que es la correcta. Y eso vale para todos los ámbitos de la vida. A mí me enseñaron en la mili, si te pregunta el teniente, es así, pero dile de otra forma, porque si no vas a ir al calabozo, y es verdad. Bueno, basta de chistes. Vamos a Mercurio. El cielo de Mercurio es increíble. O sea, si me quedo en Mercurio y no llego hasta Venus, no nos importe, porque es para mí es el preferido. Bueno, en Mercurio tampoco hay atmósfera, prácticamente nada. Al igual que en la Luna, el cielo se vería siempre negro, tanto de día como de noche, y siempre habría estrellas. Se ven dos astros muy brillantes, que son Venus y la Tierra. Venus, aquí es quitando el Sol y la Luna, el astro más brillante en el cielo. Cuando pasa la estación espacial, que también parece una estrella, brilla todavía más, puede brillar más. Pero bueno, quitando el Sol y la Luna, el astro más brillante. Desde Mercurio, Venus brilla todavía más porque, por un lado, está más cerca y, por otro lado, porque se puede ver en plena noche, lo que desde aquí no. Desde Mercurio, Venus es un planeta exterior. Se puede ver en plena noche y se puede ver cuando está en el punto más cercano. Nosotros aquí a Venus, cuando está en el punto más cercano, no le podemos ver porque está justo delante del Sol. Entonces, cuando ya vemos a Venus, ya se ha separado angularmente bastante. ¿De acuerdo? Desde Mercurio no. Entonces, desde Mercurio, Venus tiene que ser una auténtica pasada. Pero hay cosas mucho más interesantes o mucho más curiosas. Tiene un aspecto negativo Mercurio, y es que, bueno, en el cielo quizá lo más bonito, cuando te ponen imágenes de supuestas de las películas de ciencia ficción o grabados, siempre aparecen astros ahí en fases y tal. Desde Mercurio, bueno, Mercurio es el único astro de todo el sistema solar desde el que nunca se puede ver un astro así en fase estrecha, ni siquiera con telescopio. Un satélite, podríamos verlo en fase cambiante desde cualquier planeta, lo que pasa es que Mercurio no tiene satélites. Un planeta interior también, desde aquí con telescopio se ve cómo Mercurio y Venus cambian de fase, pero Mercurio no tiene ningún planeta más interior. Entonces, en su contra hay que ponerle este detalle, pero todo lo demás son cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay dos lugares en Mercurio, al menos, donde siempre es de día. A la gente que le gusta... Bueno, hoy esa cosa no es muy atractiva, ¿no? Pero a la gente que le gusta tomar el sol, pues puede tomar el sol durante toda la eternidad, sin que el sol se oculte, yendo a Mercurio. ¿Por qué? Mercurio tiene el eje de rotación perpendicular a su órbita. Es el único planeta. La Tierra lo tiene inclinado y por eso hay estaciones. Entonces, al girar en rotación, se hace de día y se hace de noche, pero justamente, vamos a decir, en el punto más alto o más bajo, en el polo, desde ahí sí, claro, depende de la orografía del polo, puede estar en el polo norte, pero tener un montecillo por ahí que me lo va a tapar. Pero bueno, si por ejemplo yo tomase un plano y lo dejase caer en vertical, en perpendicular al eje de Mercurio, en el punto que toque, desde ese lugar siempre sería de día, por el hecho de que el eje está vertical. A estos puntos se les llama puntos de luz eterna. Se han buscado en la Luna. La Luna, respecto de la Tierra, de la órbita alrededor del Sol, también tiene una inclinación muy pequeñita, pero no se han llegado a encontrar. Parece que no los hay. Sí hay puntos donde nunca hay fondos de cráter donde nunca pega el Sol. Hay puntos de noche perpetua, pero puntos, o sea, si os gusta tomar el Sol todo el rato, y además no se va a nublar nunca porque no hay atmósfera, no hay nubes, en los puntos de luz eterna de Mercurio. Una cosa sorprendente. Un día en Mercurio dura 2 años de Mercurio, todo de Mercurio. Cuando se lo cuento a los niños les digo, bueno, es un chollo porque cada día puedes... Bi urte betetxe, egunero. O sea, cada día dos cumples, uno por la mañana, otro por la noche. Bueno, es una cosa rara, ¿no? Pero más raro todavía es que un día son 3 rotaciones. Y ahí es donde ya se nos descoloca todo, porque de pequeñitos nos enseñaron, como os he dicho antes, que lo de rotación y el día es lo mismo, la duración. Entonces, no.
Para visualizarlo, he traído aquí, este es el de Mercurio. Si no lo veis bien, luego tengo una reproducción en la pantalla, pero vamos a intentar verlo. Bueno, esto habría que enchufarlo, pero tampoco hace falta, tampoco es muy importante. Esto sería el Sol. Aquí tengo a Mercurio, tengo marcado un punto. Están acoplados bien mediante los engranajes lo que es la rotación de Mercurio y la traslación. Mercurio tiene una rotación muy lenta, entonces por eso el día es tan largo. Entonces va rotando y se va trasladando alrededor del Sol. Entonces vamos a considerar este punto de inicio. Vamos a ver, el Sol, aquí sería de día y sería de noche. En este punto es mediodía, ¿de acuerdo? Voy a ir dando vueltas y vamos a ver que para que vuelva a ser mediodía, para que esté enfrente del Sol, voy a tener que dar 2 años. O sea, cada vuelta así sería 1 año, ¿no? Vale. Pero lo más curioso, son 3 rotaciones. ¿Qué es una rotación? Una vuelta sobre su eje. Entonces, a ver, lo que pasa es que eso hay que tomar una referencia externa. Ahora el punto, aparte de estar mirando hacia el Sol, está mirando hacia esa pared, ¿de acuerdo? Cuando vuelva a estar mirando esa pared, se ha cumplido una rotación. Venga, y empezamos. El punto de inicio, mediodía. Se ha cumplido medio año y apenas aquí se ha hecho, está anocheciendo. Fijaros que ya se ha cumplido la rotación, ya está. Mercurio ha dado una vuelta sobre su eje. Lo que pasa es que como se ha movido mucho, claro, la Tierra en una rotación se mueve muy poquito, por eso la rotación del día es casi igual. Vale, una rotación, ¿de acuerdo? Se cumple 1 año y apenas ha pasado de mediodía a medianoche. Segunda rotación, vuelve a estar mirando para allá. Y por fin, al cabo de 2 años, vuelve a ser mediodía. Se lo repito rápido. Venga, las rotaciones, venga. Una rotación, 1 año. Segunda rotación. Tercera rotación y el día. Y justo 2 años. Y además, no es más o menos, es clavado. O sea, los números son clavados. Como si alguien hubiera cogido y hubiera hecho Mercurio a propósito de un matemático un poco maniático que había dicho, voy a hacer Mercurio con los movimientos justo. Bueno, eso ha sido a través de los millones de años, miles de millones de años, por temas gravitatorios. O sea, lo mismo que la Luna nos enseña siempre la misma cara, y por eso es el motivo de que la Tierra no se nos escape de la ventana, ¿vale? Eso antes no era así, pero por tema de influencia de las mareas, y en Mercurio hay mareas sólidas, bueno, había mareas sólidas, ahora ya no las hay por este tema, por influencia gravitatoria se han ajustado y los números 1, 2 y 3 son exactos, prácticamente exactos. Pongo el gráfico y mejor no, ¿verdad? Ya lo hemos visto. ¿Se ha entendido? Vale. Para ir avanzar un poquito más, si encuentro dónde he dejado el... Bueno, las estrellas se mueven 3 veces más rápido que el Sol, puesto que una rotación implica que desde Mercurio veríamos que las estrellas dan una vuelta entera. Entonces, hay 3 rotaciones en 1 año. Eso no os lo voy a poner. Pero hay una cosa muy curiosa. Para mí es lo más bonito de todo el sistema solar. Y, me extraña que no se cuente. O sea, no sé quién lo mantendrá ahí casi como secreto. Es una cosa que parece increíble. Vamos a ver. Imaginaos que estáis en Mercurio y vamos a ver cómo se mueven los astros. Aquí a la izquierda, esto sería la superficie de Mercurio, es un gráfico imaginario, las estrellas y el Sol. Este es el tamaño que vemos el Sol desde aquí, medio grado. Como Mercurio puede estar más cerca del Sol o más lejos, y ahí hay una diferencia apreciable, puede verse cuando está en el afelio más lejos de este tamaño y cuando está en el perihelio de este otro. Oscila entre eso, o sea, mucho más grande que lo que vemos desde aquí. Vale. Entonces, imaginar, justamente cuando el Sol está en lo más grande que se ve, está cerca del Mercurio, está cerca del perihelio, vamos a ver una puesta de Sol. Una puesta de Sol que no la vais a ver aquí nunca. Bueno, las estrellas van más rápidas que el Sol, como hemos visto, pero el Sol llega a un momento en que parece que le cuesta irse, como que racanea un poco. Por fin se va, pero no ha acabado el espectáculo. Esperamos un poquito y anda, si vuelve a salir otra vez. Como si quisiera despedir, porque ha sido solo un simulacro y ya se va de verdad. Y ya luego ya pasa toda la noche.
Esto no se ve desde todos los lugares de Mercurio, se ve concretamente desde un meridiano, latitud 90 o 270, pero se ve todos los días. Todos los días hay 2 puestas de sol. Bueno, esta era mi simulación, ahora en Stellarium se ve mucho más bonito, pero bueno, por no repetir, en Stellarium os voy a poner la salida del sol, que es algo parecido. Todos los días desde ese meridiano se ve poner el sol 2 veces y todos los días se ve salir el sol de esta manera. Imaginaros que estamos esperando la salida del sol, el amanecer en Mercurio. Ya aparece por ahí la claridad, va saliendo, las estrellas van mucho más rápidas, pero como si se hubiera arrepentido, se vuelve a esconder. Y luego ya sale de verdad, ya todo el día. Eso lo hace todos los días. O sea, concretamente desde ese meridiano. Esto realmente es una cosa muy curiosa, ¿no? Muy sorprendente. Alguien puede decir, ¿y por qué no? Voy a intentar explicar. Necesitaría un voluntario, bueno, es igual, un voluntaria que haga de sol. Maite, te va a tocar otra vez. No tienes que hacer nada, ¿eh? Solo va a estar pues de referencia. Vamos a ver, la pregunta es, ¿por qué vemos moverse el sol en el cielo como lo vemos? Bueno, debido a la rotación, pero también a la traslación. Ella sería el sol y yo sería la Tierra, ¿vale? Entonces, y el rotulador no sé dónde lo he dejado, bueno, es igual. Yo soy la Tierra, yo voy rotando. Entonces, para mí ahora es mediodía, ¿vale? Y el sol se me oculta por mi mano derecha, que sería el oeste. Para mí es de noche, estoy en la Tierra, el sol sale por el este y se oculta por el oeste debido a la rotación. Pero es que la Tierra también tiene una traslación. A ver, si no hubiese rotación, yo me movería así, siempre mirando para el mismo sitio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el sol me sale por el oeste. Si no hubiera rotación, también veríamos salir al sol y ponerse una vez al año. Y saldría por el oeste y se pondría por el este. ¿Vale? Entonces, realmente, gracias, es que ricasco. Realmente, el movimiento aparente del Sol es debido a los 2 movimientos. Claro, como el más rápido es la rotación con mucha diferencia, 365 veces más rápido, entonces el que prevalece es el movimiento de este a oeste. ¿Qué pasa en Mercurio? Mercurio tiene una rotación muy lenta, por eso el día dura tanto, y a pesar de todo, la rotación es un poquito más rápida, pero solo un poquito más rápida que la traslación. Entonces, normalmente el Sol se mueve de este a oeste, pero resulta que la rotación es uniforme, prácticamente en todos los casos de rotación uniforme, pero la traslación no. Por la segunda ley de Kepler, cuando el Mercurio está más cerca del Sol, va más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la rotación es más rápida. O sea, el Sol sale por el este y se pone por el este. Pero hay unos días, cuando está cerca del perihelio, que la traslación se acelera y en velocidad angular le gana a la rotación. Entonces, en ese momento se ve al Sol, que normalmente va para allá, hacer un pequeño retroceso y volver para adelante. Entonces, si ese retroceso le tenemos arriba, pues apenas sería perceptible. Pues el Sol va por ahí, va para atrás, para adelante. Pero claro, si ese retroceso nos pilla justo en el horizonte, vemos la doble puesta de Sol y la doble salida. Debido al acople de 3, 2, 1, son siempre números clavados y siempre ocurre en el mismo meridiano todos los días. O sea que cuando alguna vez haya hoteles en Mercurio y haya visitas, se solucionen todos los problemas de viaje y sobre todo de radiación y demás, pues seguro que dentro de miles de años se ocurre, todos los hoteles de Mercurio estarán situados en ese meridiano, que es donde está el espectáculo todos los días. Bueno, a mí eso me parece una cosa rara, no sé cómo veis vosotros. Sin embargo, hay una cosa todavía más rara en Mercurio, pero para mí mucho más. Y es, además es una cosa que no hace falta ir a Mercurio para verla, la podéis ver cuando lleguéis a casa, entráis en Internet, o igual con el móvil podéis hacerlo, lo podéis ver en Internet. Y es, cogéis en Internet y le preguntáis, en Google, por ejemplo, ponéis duración del día en Mercurio, o simplemente día Mercurio. Entonces hay una cosa muy curiosa, miráis las distintas opciones que os da Google, por ejemplo, yo cogí las 10 primeras, y en 6 entradas me ponía que el día de Mercurio dura 58,6 días terrestres y en 4 me ponía 176. Hombre, a veces puede haber diferencias según la fuente, pero muy diferente, ¿no? Además, justamente el triple.
Hace un tiempo eran incluso 8 y 2. Va mejorando la cosa porque la correcta es la que va perdiendo. O sea, hay más... la correcta, igual ahí podría haber discusión. Pero vamos a ver qué ocurre. Para que... Un ejemplo simplemente, aquí dice duración del día en Mercurio, 58,65. Y en esta otra web dice un día en Mercurio dura 176, tal cual. No tiene trampa ni cartón. Bien, ¿cuál es el tema? El tema está en que se confunde, lo que os decía al principio, la rotación con el día. Entonces, a los niños de 8 años hay que decirles, mira, el día es la rotación y tal, porque aquí es casi igual y porque si le das la explicación correcta de esa que se ha puesto ahí no la van a entender. Pero cuando se hacen mayores habría que decirles que no. Entonces, las tablas siempre aparece duración de la rotación. Entonces, cuando alguien se pone a escribir por ahí duración del día, copia el número, sin más. Alguien me ha dicho alguna vez que no, que puede ser, claro, técnicamente en astronomía al día se le llama día solar y a la rotación se llama día sidéreo. O sea que la rotación también es día, pero sin embargo, eso no, cuando me dicen eso yo no lo acepto, porque si tú dices día en un lenguaje incluso técnico, pero sobre todo coloquial, te estás refiriendo a lo que todo el mundo entiende por día, que es el día solar, no al día sidéreo. Si quieres decir día sidéreo, tienes que decir día sidéreo. Entonces, realmente cuando se dice que el día en Mercurio dura esto, que es la mayor parte de las entradas, no es correcto. Porque si tú te vas a Mercurio y ves desde que sale el Sol hasta que vuelve a salir el día siguiente, son 176, eso no tiene vuelta de hoja. Todavía me queda un poquito de tiempo. Vamos a dejar a Mercurio. La siguiente etapa sería Venus. Lo que pasa es que, como nuestra intención es mirar al cielo, en Venus no tenemos nada que hacer porque en Venus no se ve el cielo. Venus está siempre nublado, las nubes son muy espesas, como mucho se intuiría el Sol. Esto es un dibujo, no es una imagen real. Las imágenes que nos han llegado es una zona totalmente así de este estilo, plomiza. En Venus no se ven los astros, como mucho se intuye el Sol. Carl Sagan, el famoso divulgador, una vez dijo que si hubiera habitantes en Venus, allí nunca florecería la astronomía, porque desde allí no se ven los astros. Entonces no merece la pena seguir en Venus. Lo único que sí voy a hacer, ya que he hablado del tema de la rotación y traslación, ver qué me dice en Google respecto a lo que dura el día en Venus y la rotación, sobre lo que dura el día. Esto era en plan... además no vayáis porque 500 grados de temperatura. O sea, ríete de los 30 y no sé cuántos que ha hecho hoy aquí. De día y de noche. Más calor que en Mercurio. En Mercurio llega a 400 de día, pero como no tiene atmósfera, de noche se va. Y de noche puede haber unos 100 bajo cero. O sea, hay una diferencia tremenda, como cuando aquí se queda despejado, que puede calentar de día, pero de noche hace frío. Como ahí está todo hay un efecto invernadero bestial, la temperatura ha subido, la atmósfera sobre todo de CO2, la temperatura ha subido del orden de 500 grados de día y de noche, o sea que mejor de Venus no vamos. Bien, simplemente por analizar la misma historia, la última vez que miré yo, el 50% de las entradas me decía de Internet, a partir de Google, que eran 243 días la duración del día en Venus, días terrestres, y otra me decía 118. Estamos otra vez en las mismas. Bueno, pero antes era todavía peor. Esta historia lleva a una conclusión que incluso en documentales tan buenos, tan magníficamente hechos y tan magníficamente presentados por Brian Cox, es un astrofísico y cantante famoso, lo tiene todo. Además tiene un pacto con el diablo porque tiene más de 50 años y parece que tiene 23. No sé si habéis visto alguna vez. En la serie Maravillas del Sistema Solar, la echaron hace un par de años en la tele, llegó un momento en que decía... entonces, Venus tarda 243 días en girar una vez sobre su eje. Es verdad. Eso significa que su día es más largo que el año. Eso es mentira. Porque el día no es lo que tarda en una rotación. Los números son... el año son 224. La rotación sí es más larga, pero el día no. Aquí ocurre lo contrario. Aquí el día es más corto. ¿Por qué? Porque la rotación de Venus es en sentido contrario. ¿Me ayudas, Maite?
A ver, ahora sería, bueno, el Sol, ahora sería mediodía. Vamos a ver cuándo se vuelve a cumplir el día, cuándo vuelve a ser mediodía. Rota en sentido contrario, con lo cual ya es mediodía, ya se ha cumplido un día y desde luego un año no. Ahora se cumple un año y la rotación todavía no ha acabado. La rotación se cumple ahora. ¿De acuerdo? Entonces, la rotación sí es más larga que el año, pero el día es más corto, porque al girar al revés ocurre lo contrario con Venus, perdón, lo contrario que en Mercurio. Venga, en 5 minutitos vamos a tener que volver. Curioso, Google, aparte de las páginas que te da, los enlaces y esto, a veces saca conclusiones. Esto es una conclusión de Google y es muy curioso porque si le preguntas la duración del día antes de mirar las páginas que te oferta, él te ofrece también otros resultados. Y es curioso porque, tanto le pidéis la de Mercurio o la de Venus, resulta que la de Venus la tiene bien, o sea, lo que es realmente el día solar, pero en Mercurio tiene la rotación, tiene el día siderio. O sea, que incluso Google se contradice, o sea, ni coge una cosa ni coge otra, por uno coge una cosa y por otro coge otra. Me imagino que algún día lo pondrán bien, no sé, que igual vais a entrar y justo mañana lo hayan arreglado, pero no creo. Bien, vamos a ir a Marte un poquito. Marte tiene una atmósfera muy débil. En principio, yo pensaba que habría opciones de que desde Marte se vieran las estrellas incluso de día, por lo menos las más brillantes. Nosotros vemos las estrellas de noche. Pero Venus, por ejemplo, se puede ver de día. Si sabes exactamente dónde está, tú miras sin prismáticos, sin telescopios, sin nada. Tú miras y lo ves. Es una cosa muy bonita y muy curiosa. Cuesta, pero se ve. Entonces, bueno, y hay estrellas, Sirio, que es un poquito más débil, pero no demasiado. Entonces, en Marte, que tiene la atmósfera mucho más tenue, pues yo pensaba que sí se podrían ver estrellas también de día. Pero, según he preguntado por ahí me han contestado, parece que no, porque el ambiente de Marte es muy polvoriento. Entonces, se produce lo que se llama el efecto Male o la reflexión de Male, que difunden el aire por otro método diferente al que hace la atmósfera terrestre, y en Marte tampoco se verían las estrellas de día. O sea, que Marte sería el único astro con la Tierra que desde su superficie sólida se ven las estrellas, pero solo de noche. En Mercurio, en la Luna, que no hay atmósfera, en cualquier asteroide se ven las estrellas de día y de noche, y en los astros, en Venus no se ve ni de día ni de noche, y en un astro gaseoso como Júpiter, depende, si te vas al borde de la atmósfera lo verías de día y de noche, pero si te quedas más adentro no lo verías ni de día ni de noche. Entonces, esta circunstancia tan habitual, tan lógica, solo se da en Marte y en la Tierra. Y bueno, un par de curiosidades. Durante el día el cielo tiene un tono rojizo, aunque de esto también ha habido debate incluso en Internet, que si las fotos están trucadas, bueno, eso es lo que te dicen, NASA y tal. Pero, curiosamente, en los crepúsculos tiene un tono azulado. O sea, de alguna manera, no son los tonos iguales que en la Tierra, pero de alguna manera lo contrario. Aquí tenemos el cielo azul de día y en los crepúsculos un tono rojizo. Bueno, pues en Marte los tonos son el rojizo y el azulado son al revés. Es el único planeta desde cuya superficie sólida podría verse otro planeta y su satélite en la misma fase. Esta es una foto real, la Tierra y la Luna ampliada, tomada desde una nave que está en órbita alrededor de Marte. Pero si pusiéramos un telescopio en Marte, lo veríamos sin problema. Es el único sitio. Los demás, Mercurio no tiene planetas interiores, no gastos en fase. Venus tiene a Mercurio, que es interior, pero Mercurio no tiene lunas, no vería esto, y en los planetas exteriores gaseosos pues tampoco se podría ver. Bien, voy a hablar un poquito de los satélites de Marte y creo que ya es la hora de volver. Marte tiene dos satélites muy pequeñitos que son Deimos y Phobos, del orden de 15-20 kilómetros, pero Phobos está muy cerca. Está solo a 9.000 kilómetros de la superficie de Marte, o sea, nada, ahí mismo. Al estar cerca, está obligado a seguir una órbita muy rápida, muy rápida. Pues por ese motivo y las fuerzas de mareas y tal, cada vez está más cerca de Marte y se sabe que en un futuro chocará con Marte si no se rompe antes por las fuerzas de marea. Pero bueno,
¿Qué ocurre ahora mismo con Phobos? Que debido a la rapidez con la que orbita, desde Marte se le ve moverse en sentido contrario. Es decir, desde Marte, igual que desde la Tierra, los astros se moverían de este a oeste, la Luna de día en día va ganando espacio hacia el oeste. Pero el movimiento de rotación es más rápido que el movimiento de la Luna. Pero con ese movimiento tan rápido, imaginamos que estamos en Marte. Deimos lo tenemos ahí. Deimos se mueve muy despacito y va a salir por aquí Phobos. Todas las estrellas se mueven de este a oeste, luego el Sol. ¿Veis a Phobos? Ahora tiene un eclipse. Prácticamente cada vuelta tiene eclipse, porque está muy cerquita del planeta. Y va al revés. Además, todas las noches va muy rápido, con lo cual todos los días y todas las noches se le ve pasando. De día costaría más verle, pero hay un momento en que acelera un poco para... más o menos cuando el Sol llegue por aquí, nos va a aparecer por aquí Phobos. He puesto, no es una imagen real, pero o sea, un montaje. Ahí está. Está cerca angularmente cerca del Sol y parece que desaparece, pero aquí se le vuelve a ver otra vez. Un puntito. Todos los días y todas las noches Phobos se le ve, pero yendo al revés. Esto sale en la novela El Marciano. En la película creo que no llega a aparecer, que estuvo el año pasado, estuvo en cartelera. Aparece esta historia y cómo utilizaba el hombre este para orientarse. Hay eclipses de Sol. El Sol se ve más pequeño que lo que lo vemos nosotros desde aquí, un poquito más pequeño, pero Phobos es realmente pequeñito, entonces no llega a haber eclipses totales, pero sí hay eclipses parciales y anulares, el anillo un tanto irregular, y el otro satélite Deimos apenas a veces se le ve pasar como un puntito, como en los tránsitos de Mercurio y de Venus vistos desde aquí. Y si nos fuésemos a Phobos y observásemos Marte, debido al movimiento tan rápido que tiene, desde Phobos parece que Marte gira al revés. Lo mismo que desde Marte, Phobos parece que gira en sentido contrario que todos los demás. También una simulación. Y tiene que ser impresionante porque, visto desde Phobos, Marte ocupa 40 grados. 40 grados es un montón. O sea, por ejemplo, 360 grados, desde el punto cardinal este al sur son 90, prácticamente la mitad. O sea, prácticamente sería o sea, los que estáis aquí, casi toda la pantalla, os ocuparía Marte. Esto es como Stellarium, coloca a Marte, visto desde Phobos, y parece que está girando para allá. En realidad está girando para allá, lo que pasa es que Phobos se va yendo para allá mucho más rápido. Bueno, luego el mundo de los asteroides, que es lo que tocaba después, es alucinante. Hay cosas muy curiosas en el mundo de los asteroides. Júpiter, con tantas lunas, tiene espectáculos preciosos, de ver varias lunas en distinta fase a la vez, de ver eclipses de unas lunas con otras, de ver fases imposibles, pues porque una luna está igual en cuarto creciente y aparece otra que le quita un cacho y tiene forma de hacha. Pero bueno, me parece que ya es bastante... estáis igual un poco cansados con tanto viaje, igual ya volvemos, ¿no? Norma, si queréis luego en las preguntas, si hay curiosidad, podemos ya... Continúa, si quieres, No, yo estoy... Bueno, si a alguien le interesa alguna historia de estas, de cómo se ven qué pasa con los asteroides o con... un pequeño balance simplemente. Simplemente decir que, lo que os comentaba, todos tenemos la idea de que el cinturón de asteroides es una cosa muy difícil de atravesar, que hay que hacer muchos cálculos, que cuidadito, incluso en documentales muy bien documentados, valga la redundancia, aparecen, pues eso, hay que un slalom para... Eso es mentira. O sea, hay millones de asteroides, pero son tan pequeños que normalmente desde cualquier asteroide no se vería ningún otro.
O sea, tendría un cielo muy parecido al nuestro. Igual sí, igual de casualidad. Hay algunas excepciones, por supuesto. O sea, si os veis algún asteroide y pensáis encontrar un montón de escombros, olvidaros. O sea, vais a ver un cielo muy parecido al nuestro. Por ejemplo, esto quizás veríamos ahí un puntito gordo que podría ser otro asteroide. Las constelaciones Orión-Géminis serían igual que las que vemos desde aquí. Y bueno, incluso la NASA exagera con los carteles estos de la sonda que mandó a Ceres y a Vesta. Pone cantidad de cositas. Este cielo es irreal. Pero claro, hay asteroides que tienen satélites y entonces desde eso sí se vería. Hay un ejemplo muy curioso. Bueno, seguro que hay muchos, porque se están encontrando cada vez más. Asteroides dobles que están casi pegando. El asteroide Antíope son 2 pedruscos de 80 kilómetros y entre medio vamos a decir que hay aproximadamente otros 80. Entonces imaginaros, o sea, que hay un hueco, imaginaos que estáis en Antíope A y veis Antíope B encima de vuestras cabezas. Y siempre hay, como giran a la par, si te vas a un sitio donde le tengas justo encima, siempre le vas a tener ahí y siempre parece que no rota, porque tienen rotación capturada lo mismo que la Luna. Entonces tiene que ser un paisaje sobrecogedor. Iba a hablar del Principito, pero vamos a dejarle. Y del asteroide del Farolero, que se ha encontrado. ¿Os sabéis la historia del Farolero? No. En el libro del Principito, bueno, son cuentos infantiles que luego se aprovechan para sacar conclusiones, moralejas, pero hay uno muy curioso que parece que es el más imposible de todos. El Principito vive en un asteroide que tiene plantada una rosa y le cuida y tiene un cordero. Y entonces, bueno, eso es imposible porque en un astro tan pequeño no hay atmósfera, no puede vivir una rosa ni puede vivir un cordero. Pero bueno, de todos los asteroides que aparecen en el Principito, hay varios personajes, cada personaje. El más imposible parece el del Farolero. El Farolero vive en un asteroide muy pequeñito y su único trabajo es encender el farol cuando se hace de noche y apagarlo cuando se hace de día. Entonces el Farolero vivía muy feliz y contento porque durante todo el día estaba tumbado a la Bartola. Pero resulta que ese asteroide ha acelerado la rotación y ahora cada minuto ya da una vuelta y el pobre hombre está todo agotado porque tiene que apagar el farol y encender el farol y le pide al Principito y no le puede atender. La consigna es apagar y encender y bueno, pues la consigna hay que mantenerla aunque la situación no haya cambiado. Yo creo que el autor quiso meter una puya por su historia personal, pero bueno, vamos a lo que vamos. Resulta que el asteroide del Farolero se ha encontrado. Hay un asteroide, bueno, hay varios, pero hay uno especialmente que giraba del orden de 20 horas la rotación, vamos a decir que es la media de rotación de un asteroide, parecido a la Tierra, pero que se ha acelerado y ahora gira en menos de un minuto. Yo digo que cuando escribió la historia hace ya unos cuantos años, en la Segunda Guerra Mundial, en aquella época, iría por el minuto y ahora todavía acelera aún más, es una broma. Bueno, eso es una situación muy curiosa, es por una circunstancia física que se llama efecto Yarkovsky. Bueno, el tema del albedo del asteroide, del color y de la radiación solar. Total, que el asteroide del Farolero, que parece una cosa imposible de cuento, de un asteroide que giraba muy lento y de repente ha acelerado la rotación, se ha encontrado un asteroide que es tal cual. Bueno, y así hay muchas más anécdotas. Os voy a poner solo una imagen de un... esto no lo cuento. Estos son eclipses en Júpiter. ¿Os imagináis en Júpiter un buen día, una fecha concreta, pero se repite muchas veces, se veían 3 satélites? Esto estamos acostumbrados a ver, pero esto no hemos visto nunca. Un satélite en forma de hacha. Claro, este le oculta aparte y se queda una cosa rara. Y este está eclipsado. Un satélite oculta a otro y a la vez eclipsa a otro. Aquí los eclipses de luna siempre son en luna llena, pero este no está lleno, con lo cual tiene una forma, vamos a decir, casi ovoide, pero está eclipsado una parte de arriba, o sea, una cosa como de un cuenco muy raro. Entonces, estas imágenes en Júpiter son muy frecuentes y desde luego no tiene nada que ver con lo que podemos apreciar desde aquí. Bueno, y ya volvemos y si tenéis alguna curiosidad, pues me preguntáis. El final. Estas son imágenes reales, ya para acabar, que ha tomado la sonda Cassini, que está dando vueltas alrededor de Saturno. En septiembre ya va a acabar su misión y va
a hundirse en la atmósfera del planeta y desaparecerá, pero ha tomado unas imágenes preciosas que un poco como colofón, pues vemos las imágenes, es 1 minuto y ya pues, volvemos a la Tierra. Iban con música, pero bueno, no sé, no hemos podido ponerla. Son satélites de Saturno. Satélites y anillo. Bueno, eskerrik asko, betiko latxeik. Tarte bat akau galderak itxeko, mikro da. Así que nahi da benak galderak egin, eskualtzati eta mikro pasako zau, hobeto. Venga. Bueno, pues yo tengo una pregunta, como viene siendo habitual. Antes has comentado, de paso, has mencionado la sonda Rosetta, también no sé si has hablado de Philae, del módulo Philae. Yo me estaba preguntando, cuando estaba viendo todos los asteroides del cinturón y bueno, todo lo que hay por ahí, ¿por qué motivo se lanzó ese módulo hasta donde se lanzó para lo que se lanzó? Sí. Que realmente no sé para qué se lanzó. ¿Podrías hablarnos de eso un poco? Sí, bueno, lo primero, decir que efectivamente hay mucha gente que dice, ¿y gastamos tanto dinero para estas cosas? Bueno, la primera cosa, y me voy a decir, ¿por qué tontería? El conocimiento. O sea, el avance de la humanidad se basa en el conocimiento y no hay nada más que ver la historia. Cuando empezó realmente, salimos de la Edad Media, del oscurantismo de la Edad Media y realmente la humanidad de alguna forma progresó. La historia se repite muchas veces. Entonces, el conocimiento da lugar al progreso. Bueno, vale, déjanos de historias y vamos a esto. Estoy de acuerdo. ¿Sabéis lo que costó el proyecto Rosetta? Lo que cuesta 12 horas del presupuesto de defensa norteamericano. O sea, mediodía. Lo que se gastan mediodía los estadounidenses en defensa es lo que costó el proyecto Rosetta. Calderilla. Bueno, y ahora contesto la pregunta. Investigar los cometas es muy interesante porque los planetas se formaron por agrupación de astros, por choques, entonces están totalmente cambiada su estructura, su materia y todo. Mientras que los cometas, de alguna forma, están prácticamente sin alterar. O sea, si queremos saber cómo era el sistema solar, queremos estudiar cómo evolucionó y tal, los orígenes hay que ir a buscarlos a los cometas. Entonces, por ese motivo se lanzó, y no solamente esa, sino anteriormente se estudiaron otros cometas, no de tan cerca, pero sí. Por ejemplo, un dato que nos ha aportado, sabemos que el agua de los océanos vino del cielo, mediante choques. En principio, la materia que formó la Tierra, las rocas que fueron colisionando, tenían agua en su composición, pero cuando la Tierra estaba incandescente, ese agua se fue al espacio. Entonces, todo el agua que hay ahora prácticamente vino después y lo trajeron astros que chocaron contra la Tierra. Entonces, cuando, uy, qué miedo que ese asteroide, que ese cometa, gracias a los choques de los astros, no sé si esto lo comenté incluso el año pasado, hay agua y estamos nosotros aquí. Entonces, se pensaba que el agua fundamentalmente venía de los cometas y simplemente haciendo un estudio de isótopos de lo que ha hecho Philae y Rosetta, se ha visto que parece que no. Que más bien el porcentaje de isótopos de hidrógeno que están formando parte del agua, que provienen más que de cometas, de asteroides. Bueno, pues eso es un dato que nos ha aportado esta historia. Pero por supuesto hay muchos más datos. Los datos están ahí para que los investigadores los cojan y les utilicen durante mucho tiempo. Ya, pero por lo que veo requiere bastante paciencia, ¿no? ¿El analizarlo? Sí, quiero decir, en este caso, ¿no? Porque tardó... Bueno, tardó más de 5 años en llegar, sí. Y además eso, con varias asistencias gravitatorias, pero bueno, pues
fue mucho más el tiempo que el dinero. El dinero ya digo que fue comparado con otras cosas y por supuesto alguien lo comparó una vez con lo que costó rescatar a Bankia y pues una infinitesimal, o sea, en esta historia hay que tener paciencia, pues si mandas una nave a Júpiter te va a tardar un montón de años. La New Horizons que llegó a Plutón tardó más de 10 años. Entonces hay que tener paciencia porque los caminos son... Y además no puedes ir por el camino recto. Vale, bueno, nik keino galderi, Así que zegoen txandide. Zerbait gehiago bai. Irune, segundo al micro emango zuetan. Bueno, dos preguntitas. Sí. Uno sobre la capa de ozono. Yo estoy con los pies en la tierra. Sí, bueno, todos nos asustamos mucho. Espera, Sí. y la segunda pregunta para poder pasar el micrófono. ¿Por qué algunas noches son estrelladas y otras, aunque esté el cielo limpio, Sí. no hay estrellas? Sí, es lo que los ramos aficionados llaman el SEIN. Bueno, el ozono. No soy especialista, Yo siempre suelo decir, cuando me preguntan algo, digo, yo entiendo de la Luna para arriba. No, pero bueno, voy a intentar contestarte. El ozono es una capa de la atmósfera que es muy importante porque nos protege. O sea, protege de la radiación solar. O sea, si no estuviera, bueno, el campo magnético y la capa de ozono y todo eso, tendríamos una radiación terrible y acabaríamos todos achicharrados o con cáncer en 4 días. Vale, entonces, bueno, la capa de ozono se empezó a debilitar y se formaron verdaderos agujeros encima de la Antártida, sobre todo, pues hace unos años se detectó. Pero bueno, la tecnología, que mucha gente dice, mejor volvamos a la naturaleza, olvidemos de estos avances, la tecnología y la ciencia, en el caso de la capa de ozono, ha sabido revertir la situación. Es decir, el problema gordo ahora no es la capa de ozono, no es el agujero de la capa de ozono, aunque se mezcla todo, el problema ahora es el calentamiento global. Es una cosa diferente, ¿vale? Entonces, la capa de ozono, simplemente estudiando las causas, cambiando los propulsores de los aerosoles, de los sprays, se ha conseguido solucionar, disminuir el problema y se va recuperando la capa de ozono. Entonces, con el tema de la capa de ozono, vale, pues parece que la alarma gorda pasó y se ha solucionado con relativa rapidez, gracias a la ciencia. La ciencia provocó tecnología y tecnologías, vamos a decir, malas, pero también ha sabido hacerlo. No sé si seremos capaces de solucionar el otro problema tan gordo. Porque el año que viene no va a haber 37 grados igual, o dentro de 5 años igual va a haber 42, y el siguiente igual 50. Ese problema más gordo, y el señor ya sabes, no se quiere enterar. Perdona, la otra es que tengo una memoria El malísima. cielo estrellado. El cielo estrellado. Sí, bueno, el que se vean estrellas o más estrellas o menos, fundamentalmente, o sea, si está nublado no lo ves, pero depende de la humedad, del movimiento del aire, influye también. Entonces, si está despejado tú vas a ver estrellas, pero efectivamente hay noches que ves más. Influye también mucho la altura desde la que estés. Claro, la atmósfera es la que te dificulta ver las estrellas. De hecho, por eso no la vemos de día, y en la Luna sí. Entonces, cuanto más arriba subas, desde el Everest, por ejemplo, se ven muchísimas más estrellas, muchísimas más claras. Yo he leído, lo que pasa que he preguntado a Mendisales y no me han sabido contestar. Claro, porque cuando van al monte van mirando en otras cosas. Yo he leído que desde las altas cumbres, los 8000, que de día, incluso, el cielo se ve más oscuro y se podrían ver algunas estrellas. Lo he leído, pero a veces escriben muchas cosas haciendo suposiciones. No he encontrado todavía a nadie que me lo confirme. Pero bueno, si desde aquí se ve Venus, sí. Entonces, la razón es fundamentalmente las nubes y aunque esté despejado, el tema de la humedad y el tema de que el aire esté quieto o no. Las estrellas, ¿sabes?, que titilan. A veces tú las ves titilar porque hay mucho movimiento, hay muchas perturbaciones de la atmósfera y a veces está el cielo, el aire más calmado y entonces no titilan. Entonces todo está relacionado. Por supuesto, el enemigo más gordo es la contaminación lumínica. Bueno, aparte de las nubes, si tienes una farola cerca, no ves nada. Cantidad de descubrimientos del cielo, de galaxias y tal, se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando apagaban las luces de las ciudades para evitar los bombardeos. Ya había telescopios medianamente grandes y entonces al quitar esa contaminación lumínica podían ver cosas que si no, no. Entonces, humedad, viento, movimiento del aire, contaminación lumínica. Son los factores que te pueden cambiar. Vale. Beste galdera bat, Esteban, sí. No te vayas a caer. Sí. Sí, hola Esteban. Opa.
Nos has dicho que el sistema solar está vacío, ¿no? Prácticamente vacío, que los planetas están bastante separados. Y sin embargo, en las simulaciones que has mostrado, se reconocen los asterismos de algunas constelaciones. Ajá. Es decir, que estamos lejos, pero no tanto como para tener la misma perspectiva desde cada uno de los... Sí. O sea, es la escala que he hecho al principio. El sistema solar, a nuestra escala, recordar que nos cabía aquí, Urano y Neptuno se iban, pero no llegaban hasta la ría, mientras que la estrella más cercana estaba en Galicia. Entonces, dentro del sistema solar, aunque nos movamos un poquito, las estrellas están muchísimo más lejos, no cambia la situación. O sea, las constelaciones se ven prácticamente iguales desde cualquier planeta del sistema solar. Incluso la Tierra también, en el medio año, se mueve 300 millones de kilómetros de un punto de la órbita a otro, y sin embargo no hay variación. En estrellas cercanas sí se ha conseguido medir una pequeña variación que se llama el paralaje, pero costó mucho medirlo y ya con tecnología muy potente y avanzada. Entonces, bueno, el tema es eso, que el sistema solar está en un sitio reducido y lo que está muy lejos, las estrellas también se están moviendo, tienen su movimiento propio, pero lo mismo que un avión que está muy lejano, lo vemos moverse muy despacito, y otro que esté ya más bajo, lo vaya a aterrizar, lo vemos muy rápido. Entonces también ocurre lo mismo. Al cabo del tiempo, también desde aquí las formas, los asterismos, las formas de las constelaciones también cambiarán, se irán modificando. Pero en toda nuestra vida, ni aunque nos fuéramos a Neptuno, veríamos ningún cambio ni en Orión, ni en la Osa Mayor, ni en ninguna constelación de capacidad. Galdera gexa, dakau, beste bat. Hola Esteban, buenas tardes. Bueno, es una pena que el viaje no haya llegado a Urano, lo demás mi pregunta seguramente ya estaría contestada. Es un dato muy peculiar para mí que, por ejemplo, el eje de rotación de Urano esté tan inclinado. Sí. Como tú sabes, está con una inclinación de 97 grados, sí. O sea, es como si estuviese rotando casi perpendicular, alrededor del eje del ecuador. Ajá. Entonces, uno tarda 84 años en dar la órbita completa alrededor del Sol. Sí. Entonces, uno de los hemisferios está durante 42 años de día completo. Sí. Era una de las simulaciones que tengo ahí. Si quieres la... Bueno, no, simplemente la pregunta era... Sí. ¿Por qué sucede eso en Urano y no en...? A ver, el por qué, realmente hay teorías. No lo podemos saber porque lleva así muchísimo más que surgió la humanidad. Entonces, parece lógico pensar, ¿y por qué Venus gira al revés? Y Tritón, un satélite de Neptuno, también gira al revés. ¿Por qué se producen esos movimientos tan raros? Entonces, se piensa que es por algún choque. O sea, los planetas se formaron por choques. Bueno, pues en un determinado momento tuvo un choque de refilón, o por abajo, vamos a decir así, y le tumbó. Pero evidentemente es una teoría. Hay simulaciones, que ahora hoy en día se hacen simulaciones por ordenador, y parece que tiene que ser ese el motivo. O sea, en principio, todos los planetas se desplazan alrededor del Sol prácticamente en el mismo plano, cambia muy poquito, y todos rotan en el mismo sentido, excepto Venus, que gira en el sentido prácticamente en el sentido contrario, y Urano, que casi perpendicular. Las disfunciones, por así decirlo, se supone que es por choques. Entonces, efectivamente, lo curioso, y era una de las cosas que tenía, es que sabemos que aquí desde el Polo Norte, desde el Polo Sur, cuando es verano, toda la primavera y todo el verano, tienen el Sol dando vueltas para ir al horizonte. Entonces, en Urano eso ocurre prácticamente en el medio hemisferio. Quitando 8 grados alrededor del ecuador, para arriba y para abajo, todo el resto del planeta funciona a ese nivel como los círculos polares. O sea, tendrían pues todo el tiempo de día y luego de noche, y teniendo en cuenta que el año de Urano es larguísimo, pues 20 años prácticamente así, otros 20 que tienen días y noches, porque aunque el eje está girando, cuando está aquí gira así, y entonces sí tienen días y noches normales, y otros 20 años, o sea, 20 años todo día, otros 20, más o menos, días y noches, y otros 20 todo noche. Una cosa parecida al círculo polar nuestro, pero exagerado, a lo bestia. Beste galdera bat. Vale, bueno, tengo otra. Esta es ya un poco del espacio exterior. No hemos hablado hoy de eso, pero
estuve viendo un documental hace poco, entonces me llamó mucho la atención. Es acerca del colapso del universo. Como sabes, un día parece que también se va a extinguir el universo. Entonces hay varias teorías. Sí. Una de ellas es el Big Crunch, que según esa, pues la expansión se va a parar en un momento determinado y va a empezar otra vez a encogerse todo el universo hasta quedar en un masivo agujero negro. Esa es una de ellas. La otra es el Big Free o la gran congelación, en la cual la explicación que se da para que no suceda eso es a causa de una cosa que no sabe ni Dios lo que es la energía oscura. Entonces, esa sostiene que la energía oscura no va a dejar que el universo deje de expandirse. Entonces, hay otra más, que es el Big Rip o gran desgarro, que se llama, que también habla de la energía oscura, y si la densidad crítica es superior a la de esto, o sea, eso ya reventarán todas las galaxias, explotarán todas las estrellas, se convertirán ya en átomos. Y los átomos también se reventarán, o sea, quedará un espacio frío y oscuro. Vamos a la pregunta. Sí, lo has comentado bueno, muy bien. pues la pregunta es, ¿qué es la energía oscura y qué es la materia oscura? Porque mira, te voy a decir una cosa. Nadie lo sabe. Este tema, vais a perdonar, lo odio. Odio profundamente la cosmología. ¿Es decir, por qué? Sí. Yo quiero quedarme con lo que veo, con el sistema solar. ¿Por qué? Porque como cuando todo el mundo, cuando empieza, y como se ha empezado la charla, intentamos ver lo de allá, y qué pasa, el origen del universo, el final, y no sé qué. Entonces yo me tragaba los libros de cosmología, era una gozada. Y resulta que 20 años después, todo lo que había leído no valía para nada. No valía para nada. Ni siquiera la edad del universo tenía nada que ver con lo que contaba. Pero esas segundas hipótesis ahora tampoco. Entonces, para explicar cosas se inventan la energía oscura. Vamos, yo pensaba que era verdad, pero conozco a un físico eminente, que además hablo con él todas las semanas, que me ha dicho, además tiene un expediente, el mejor expediente de la Universidad del País Vasco, de licenciatura en físicas, posiblemente de toda la historia, y que me ha dicho que todas esas cosas son teorías sin ninguna base. Es decir, incluso lo que se habla en todas partes de que el universo surgió del Big Bang y hay una fase inflacionaria que todo el mundo va por hecho, que no, que eso son todo hipótesis y que es muy posible que dentro de pocos años nos digan que todo es mentira. Bueno, perdona, yo ya digo, odio profundamente la cosmología porque yo quiero, bueno, por lo menos que me valga durante unos cuantos años las cosas. Entonces, sí, las tres teorías son muy bonitas. La más bonita de todas, filosóficamente, es que lo mismo que se está expandiendo llega un momento que se encoja. ¿Por qué es muy bonita? Porque podría explotar otra vez y sería cíclico. Y las cosas cíclicas nos gustan mucho. Es terrible pensar que se expandirá para siempre, cada vez más frío, y desaparecerá, por supuesto, la vida porque la energía ya no existirá. Y luego está el universo estacionario, que es un punto crítico donde llegaría, vamos, una cosa intermedia. Algunos hablan de universo cerrado, universo abierto, y no sé cómo le digan la nombre a otra. Pero a mí eso, no, ya te digo, no me gusta nada esa historia, o sea, odio esas historias. Perdona. ¿Por qué? Pues porque dentro de 2 años nos van a cambiar. Y sale la noticia que se ha comprobado, bueno, hay una constante cosmológica que depende del valor que tome, está relacionado con la cantidad de masa y con la cantidad de energía. El universo va a ser de una forma, la evolución de una forma o de otra. Pero prácticamente esas cosas son teorías que no tienen una base sólida, simplemente que sirven para explicar lo que se ve. Lo mismo que la teoría inflacionaria, que parece que la acepta todo el mundo. Yo hace 2 semanas me enteré que eso es una teoría más, que te permite explicar lo que se ve, pero que no hace predicciones que se puedan comprobar. Entonces, la teoría de la relatividad sí. Mira qué rara, ¿eh? Pero Einstein predijo una serie de cosas y muchos años después se han comprobado, con lo cual quiere decir que parece que la realidad... Sin embargo, el periodo inflacionario y todas esas historias sirven para explicar lo que vemos, a veces no, a veces surgen 3 y cogemos cada una y coja la que quiera, entonces ya me podéis perdonar, pero yo odio la cosmología. Yo tengo una pregunta. Cada uno que coja la que quiera. Tengo una pregunta. Sí. ¿Quién es el físico en cuestión? Prefiero, luego te lo digo. No, vale. Luego te lo digo. Vale, bueno, beste galdera que badakau. Bai? Aba,
Yo te quería preguntar, cuando yo estudié, hace algunos, ya tampoco muchos, estudié que había 9 planetas en el sistema solar. Sí. De repente un día nos dicen que no, que Plutón ya no es planeta. Y a mí pues me dolió. Era un poco meterse con el pequeño y no se podía defender. Y nadie dijo por qué ya no era planeta. Sí. Y era eso. Y luego otra cosita de por qué hay tantas diferencias la velocidad de rotación de los planetas. Pero bueno, sobre todo lo del Plutón. Vamos por Plutón. Jo, no te fades conmigo, pero yo abrí una botella de champán hace 11 años, en agosto, cuando le descalificaron. La historia de Plutón es preciosa. Os podéis ir si es tarde, ¿eh? Es preciosa. Mira, la historia de Plutón, ¿la cuento entera? Sí, Bueno, sí, cuéntame. empieza mucho antes del descubrimiento de Plutón. Empieza incluso con el descubrimiento de Neptuno. A ver, desde la antigüedad se conocían 8 planetas, hasta Saturno. Un buen día, Herschel encontró un planeta nuevo, Urano. Pensó primero que era un cometa porque de repente un planeta nuevo, si siempre han sido esos 6. Otro más, pensó que era un cometa, pero lo siguió y era un planeta. Cuando pasaron unos años, calcularon la órbita de Urano y vieron que no cumplía exactamente las leyes de Kepler. Era un poco, iba a su aire. A veces se alejaba un poco más, a veces iba un poco más rápido, un poco más lento. Y hubo 2 matemáticos que probablemente nunca habían mirado por un telescopio, un francés y un inglés. Hay mucha pique entre ambos nacionalismos a ver quién fue realmente. Adams, Adams, inglés, y Le Verrier, francés, que 2 matemáticos que, cogiendo los numeritos de dónde estaba Urano, que se podía ver con el telescopio, y dónde tenía que estar según las leyes de Kepler, dijeron, ya sabemos que hay otro planeta que le está perturbando, y para que realmente el efecto sea el que vemos, tiene que estar aquí. Uno de ellos se lo dijo a un astrónomo alemán que mirara, oye, coge el telescopio y mira aquí, que hay otro planeta. Evidentemente, ni caso. Pero resulta que el otro, al poco tiempo, le dijo lo mismo, y el hombre ya se mosqueó. Pues voy a mirar, en media hora lo encontró. Neptuno. Los descubridores de Neptuno oficiales, si tú miras en internet, bueno, ahora aparecen todos, aparece Gall, que fue el que lo vio, pero de siempre los descubridores oficiales han sido Adams y Le Verrier, 2 personas que probablemente no lo vieron nunca. La historia sigue, porque una vez que se encuentra Neptuno, se vuelven a hacer los cálculos y dicen, ay, mira, sí, Neptuno me explica el 99% de las desviaciones de Urano, pero hay un 1% sin explicar. Muy fácil, hay otro planeta, efectivamente. Entonces, hubo un señor americano, Percival Lowell, tenía mucho dinero, se construyó un observatorio para su equipo, en el monte, y en su vida trabajó en 2 temas. Uno era en los canales de Marte, los famosos marcianos que hacen canales y tal. Hay una anécdota muy bonita, pero no la voy a contar porque si no, no acabamos. Y otro fue intentar descubrir el siguiente planeta, el 9º planeta. Dedicó un montón de años y no lo encontró, murió sin encontrarlo. Pero una persona que trabajaba con él, vamos a decir su ayudante, siguió luego la tarea y un buen día, en 1930, encontró lo que parecía que era el planeta que faltaba para que Urano se moviera como Dios manda. Los americanos muy contentos, porque claro, toda esta gente era americana, era el único planeta que habían descubierto ellos, como tienen, entonces muy contentos. Fue una bomba allí en Estados Unidos, fue tanto que, bueno, que hasta Walt Disney metió baza. No, es cierto, había que darle nombre. Le llamaron Plutón, en inglés Pluto, porque lo propuso una niña de 11 años, que se llamaba Venecia, era inglesa. No por el Pluto, que no por el perro, que todavía no se llamaba así, porque para seguir la norma, todos los planetas se nombran con dioses, ahora mismo de la mitología romana, antiguamente griegos, ahora romanos. Entonces había que buscar un dios. Entonces Pluto, en la mitología romana, era el dios de la muerte. Claro, algo que está tan lejos en la oscuridad, y además que eso, que no vamos a llegar nunca ahí, pues le pega bien. Pero aceptaron el nombre de Pluto, propuesto por una niña de 11 años, porque las 2 primeras letras, PL, eran las iniciales de Percival Lowell, y entonces era una especie de homenaje. Bueno, ahora empiezo a contestarte la pregunta. Pero estaban buscando un planeta del tamaño de Urano, y pensaban que era así, pero el mismo descubridor dijo, pues yo no lo veo tan grande. Claro, los telescopios de aquella época no eran muy potentes, pero cuando se empieza, bueno, con los telescopios mejoran, se empiezan a hacer observaciones, se descubre un satélite y ya sabiendo un satélite sabemos la masa que tiene, incluso en una ocultación se sabe el tamaño, todo el mundo se queda alucinado porque resulta que es mucho más pequeño que la Luna. O sea,
La Tierra tiene 13.000 kilómetros de diámetro, la Luna tiene unos 4.000, hablo un poco de memoria, Plutón tiene 2.300. En volumen haría falta 6 plutones de plastilina para juntarlos y hacer una Luna. Entonces, está claro que no era el planeta que buscaban, porque no tiene ninguna influencia gravitatoria. Como anécdota, años después, cuando pasó el Voyager por allí, midió con precisión la densidad de Urano y resulta que se habían tomado datos erróneos, se había estimado erróneamente la densidad de Urano y con la densidad correcta Neptuno justificaba el 100% de las desviaciones, no hacía falta el 9º planeta. Con eso y todo, los americanos, bueno, hace del orden de 15-20 años empezó a aparecer la familia de Plutón. Resulta que Plutón no está solo, sino que hay otra serie de astros que están también por allí, y además son muy distintos no solo por el tamaño, sino por la composición. Sobre todo son hielos, hielo con polvo, con pequeñas rocas. Entonces, está claro que son un grupo aparte, les llaman el cinturón de Kuiper. Entonces, todos ellos eran distintos de los demás, porque los demás o son gaseosos o son de tierra y de metal. Esto es un grupo aparte. Los americanos dicen, vale, es uno de esos, pero por importancia histórica, merece seguir manteniéndolo como planeta. Y además, bueno, será uno de esos, pero es el más grande. Justamente decir eso, y os podéis imaginar lo que ocurrió. Encontraron otro que era más grande que él, un poquito más grande. Ya surgió la pelea. Entonces dijeron, bueno, vale, pues Plutón planeta y ese otro también. Y nosotros, no, ni Plutón ni ese. Claro, al hombre, al nuevo, le pusieron el nombre de la diosa de la discordia. Se llama Eris. Eris es la diosa de la discordia, creo que es en la mitología griega. Bueno, entonces la pelea estaba ahí y al final, hace justamente 11 años, bueno, va a ser en agosto, la Unión Astronómica Internacional se reunió en Praga en un congreso para decidir qué hacían. A ver si seguían manteniendo los 9 o no. Entonces hubo una propuesta al cabo de unos días, de un grupo de trabajo que parecía que iba a salir con 12 planetas. Entonces, esos defendían Plutón, eran de tu grupo, eran de los tuyos. Y decían, bueno, pues, venga, Plutón planeta, Eris también planeta. Por si acaso, Ceres, el asteroide más grande, además de Júpiter, que fue planeta en su día, pero también le quitaron porque no tenía padrinos, vieron que era pequeño y había muchos, ese no tenía padrinos, no costó nada quitarle. Ceres también le metemos. Claro, es una coartada, si está Ceres, Plutón como más grande, Ceres es mucho más pequeño que Plutón, tiene solo 1000 kilómetros. Entonces, durante una semana parecía que íbamos a tener 12 planetas. Incluso a Caronte, el satélite de Plutón, que me parece que he citado, también le metieron, definición rara. Entonces, durante una semana podéis buscar en internet los 12 planetas, o la semana, y te aparecen ahí. Era una locura y alguien dijo, bueno, en broma yo les suelo decir a los niños, y luego van a aparecer más. Imagínate que los niños van al colegio y tienen que estudiar 27 planetas, 27 nombres. Vamos, que no tenía sentido, se iban a descubrir más astros parecidos. Entonces, un astrónomo chileno dice, vale, vamos a tomar una solución de compromiso. Entonces propuso, venga, ni planeta ni no planeta. Nos inventamos un grupo nuevo que vamos a llamar planetas enanos. Entonces fue un acuerdo político. Como eran planetas enanos, pues en general los astrónomos que estaban por quitar a Plutón, venga, vale, pues enano, venga. Y los americanos ya no les quedaba más remedio, como era planeta, aunque fuera enano, también lo aceptaron. Entonces yo también les digo a los niños que en un examen, oficialmente es un planeta enano, Eris también, Ceres también, que no pinta nada porque no tiene nada que ver con esos, pero ahora mismo hay 5 planetas enanos. Yo les digo que en un examen, que me hagan el favor, que hay que contestar lo que el examinador cree que es la verdad, que pongan planetas enanos, pero que sepan que eso es un acuerdo político, una componenda, porque si no, no acababa el Congreso. Pero que Bereseme-Alabak, sus hijos, no tendrán que poner eso en el examen, porque espero que cuando se les pase la rabita a los norteamericanos, pues ya Plutón sea un astro más del cinturón de Kuiper. Entonces, bueno, esa es mi versión particular, porque yo de principio me coloqué ahí. Igual estoy equivocado, Entonces, bueno, lo podemos luego negociar, pero bueno, esa es la historia tal como yo la he vivido, porque a mí me contó la historia hace más de esos 11 años, hace igual 15 o 20 años, más de 20 años más. Una persona que estaba metida en el ajo y era del otro bando, entonces estoy influido, entonces igual soy un poco... Bueno, pero bueno, esa es la historia contada desde uno de los lados. Por cierto, parece ser que Walt Disney, al perrito, que la primera película le había dado otro nombre, dicen que Robert, cuando Pluto se hizo tan famoso, le cambió de nombre
y le llamo Pluto. O sea que Pluto el perrito es después que él... Dicen que fue casualidad, pero no, está claro que no. Te ha preguntado, aparte, sobre la rotación de los planetas. La rotación de los planetas... Diferencia de velocidad. Realmente se formaron en principio toda la nebulosa empezó a girar, se fueron aglomerando. Yo me imagino, pero eso, tampoco lo he leído en ninguna parte, yo me imagino que como todo se formó por impactos, lo mismo que el eje de rotación de Urano cambió y el de Venus todavía más gordo, que dio al revés, me imagino que tendrá que ver con la formación de cada planeta, que al final fueron aglomeraciones, o sea, fue ya se van juntando trocitos, planetoides, asteroides, viene otro gordo, le pega por aquí, viene otro gordo, le pega por allá, me imagino que ahí estará, o como dicen los físicos, en el tema de la energía, pero yo como soy matemático de esas cosas me pierdo. Bueno, no lo sé, no me lo meteré, pero no sé contestarte exactamente. Vale, bueno, pentsate dut, azkanengo galdera bat akauelan. Esteban, nos has contado los chascarrillos de la historia de los planetas y planetas enanos, pero dinos las condiciones que debe cumplir un astro para ser planeta. Es que hay un problema gordo. Si lo digo, resulta que nuestro planeta no es planeta. No es planeta. Claro, en ese momento en que este hombre chileno dijo, venga, vamos a hacer los planetas enanos, claro, hay que definir lo que es planeta enano. Hay que definir lo que es planeta, ¿vale? Entonces, curiosamente, la diferencia, si es enano es por el tamaño, no es por el tamaño, ¿vale? O sea, un planeta tiene que girar alrededor de una estrella y no ser satélite, es decir, no girar alrededor de otra, ¿vale? No puede tener luz propia. Además, tiene que cumplir una condición muy extraña que definieron algo así como que ha limpiado su órbita. ¿Qué significa eso? A ver, cuando a Ceres le descalificaron... Bueno, y tiene que ser redondo, o sea, básicamente tiene que girar alrededor de una estrella y no dando vueltas alrededor de otro, o sea, los satélites no valen. En la propuesta de los 12 sí valían los satélites. Tienen que ser más o menos redondo, pero para decir eso hay una parrafada así de larga, el equilibrio hidrostático, que no sé qué historias, pero bueno, que sean redondos sean esféricos en condiciones normales. Los asteroides no tienen suficiente masa, entonces como con mucha masa todas las partículas tratan de ir al centro de gravedad, al final se forma la esfera, ¿vale? Entonces, alrededor de una estrella que tenga suficiente masa, y la madre del cordero está en la otra condición, y es que tienen que haber limpiado su órbita. A Ceres le quitaron porque era muy pequeño y porque encontraron muchos en órbitas cercanas. Entonces, esa excusa la utilizaron también para quitar Plutón y para decir lo que era un planeta enano. Entonces, los que son mucho más pequeñitos no vale porque no son redondos, y Plutón, aunque sí es redondo, no vale porque comparte órbita con otros montones de astros. O sea, en ese lugar tan lejos hay muchas órbitas, se entrecruzan y son mías. Pero resulta que hay centenares de satélites, os lo iba a poner también, perdón, de asteroides, que comparten la órbita de Júpiter. Entonces, si vamos a un sentido estricto, Júpiter no es planeta. Uy, se dieron cuenta, perdón, lo de barrer, lo de limpiar, no. Hasta ponían a uno con una escoba haciendo chistes. No, vamos a ponerlo de otra forma. ¿Qué es eso de limpiar la órbita? No, vamos a ver, no limpiar la órbita, que domine gravitatoriamente la órbita. ¿Y qué significa eso? ¿Y hasta qué punto domina gravitatoriamente la órbita? Pues es tanto como decir que es grande o que es pequeño. ¿Dónde pones la muga? Ahora mismo, en estos últimos años, 5 o 6 años, se están descubriendo unos cuantos asteroides que están en la misma órbita de la Tierra y hacen cosas chulísimas. También lo tenía y sabía que no me iba a dar tiempo, bueno, a veces que empiezo por el final lo cuento. Entonces, si nos vamos a la definición escrita de planeta, Júpiter Júpiter no la cumple, la Tierra tampoco lo cumple. Entonces quiere decir que ya se han planteado que esa definición hay que cambiarla. Ya hace unas semanas salió una noticia de un grupo de astrónomos, los que habían mandado la misión New Horizons a Plutón, que decían que hay que revisar y que Plutón es planeta. Incluso ellos ponían una condición que no solamente 12, sino para que no haya problemas de quitar a Plutón, podía extender la lista hasta 110. Pero se les fue un poquito la mano, no solamente por el número, sino porque al final decían, bueno, sabemos que la Unión Astronómica Internacional no lo va a aceptar, pero no nos importa. Lo que importa es lo que piense la gente y ya está.
Entonces, eso evidentemente, pues si te gusta que Plutón sea planeta, es planeta, si te gusta que Eris sea planeta, es planeta. O sea, en nuestra casa cada uno pues barremos como nos da la gana. Pero claro, tiene que haber una definición oficial, si la queremos, que es la que dicta el organismo oficial, que es la Unión Astronómica Internacional. Entonces, la Unión Astronómica Internacional tiene que cambiar la definición rápidamente porque la Tierra no la cumple. Bueno, bagoneaz amatxukou, eskerrik asko etortearen, eskerrik asko Esteban.